Mi hijo murió hace 15 años, pero anoche a las 3:27 de la madrugada su teléfono me llamó y cuando contesté oí su voz confusa preguntando: «Mamá, ¿dónde estoy? Todo está oscuro aquí». Me llamo Daniela Vega. Tengo 63 años y he pasado los últimos 15 de mi vida visitando cada domingo la tumba del niño que crié con todo mi corazón. Pero antes de contarte cómo mi mundo se puso patas arriba con esa llamada imposible, déjame compartir contigo lo que significa perder a un hijo y seguir respirando, como si tuvieras derecho a vivir cuando él no puede. Valencia nunca volvió a ser la misma para mí después de aquel 12 de octubre. Las calles del barrio de Ruzafa, donde he vivido toda mi vida, se convirtieron en un laberinto de recuerdos que me asaltaban en cada esquina. Aquí Francisco dio sus primeros pasos. En esta heladería celebramos su último cumpleaños. Por esta calle volvía del instituto todos los días silbando esas canciones que tanto le gustaban. Era un jueves por la noche cuando sonó el teléfono. Rafael, mi entonces marido, estaba de viaje por trabajo en Madrid. Francisco había salido a celebrar con sus amigos la victoria del Valencia CF, su equipo del alma. A sus 17 años, mi hijo era todo lo que una madre podía desear, responsable, cariñoso, con un futuro brillante por delante. Acababa de recibir una carta de la Universidad Politécnica aceptándole en arquitectura. Como papá, había dicho con esa sonrisa que iluminaba la casa entera. La doctora fue amable, todo lo amable que se puede ser, cuando tienes que decirle a una madre que su hijo ha muerto en el acto, tras ser atropellado por un conductor borracho en la avenida del Puerto. No sufrió, me aseguró, como si eso importara, como si eso cambiara algo. El hombre que mató a Francisco tenía 42 años, 2 hijos y 3 copas de más. Se saltó un semáforo en rojo y arrolló la motocicleta que Rafael le había regalado a nuestro hijo por su cumpleaños. La ironía de que el regalo de un padre acabara siendo el instrumento de muerte de su hijo nos destrozó a ambos. Rafael nunca se lo perdonó, ni a sí mismo ni a mí, por haber permitido que Francisco tuviera esa moto. El matrimonio de 24 años se desmoronó en menos de 6 meses. «Necesito espacio, Daniela», me dijo mientras hacía las maletas. «Cada rincón de esta casa me recuerda a él. Cada vez que te miro veo sus ojos». Y así me quedé viuda de hijo y viuda de marido, aunque este último siguiera respirando en algún apartamento de Barcelona con su nueva familia. Rafael rehizo su vida. Yo me quedé atrapada en 2010 con la habitación de Francisco convertida en un santuario donde el tiempo no pasaba. Durante estos 15 años he sido profesora de primaria en la misma escuela. Mis alumnos me conocen como la señora que nunca sonríe con los ojos, aunque lo intento. Dios sabe que lo intento. Mis compañeras me invitan a cenas y viajes que casi siempre rechazo. Mi hermana Carmen insiste en que debería buscar ayuda profesional, como si no hubiera agotado ya a 3 psicólogos y un armario lleno de antidepresivos. Lo único que ha mantenido mi corazón latiendo es esa rutina sagrada de los domingos: llevar flores frescas al cementerio general, limpiar con esmero la lápida de mármol y hablarle a mi niño de todo y de nada, como cuando le leía cuentos antes de dormir. Y sí, también está ese pequeño secreto que pocos entienden: durante 15 años he pagado la factura del teléfono móvil de Francisco. Nunca cancelé su línea. A veces en mis momentos más oscuros llamaba solo para escuchar su mensaje de voz: «Hola, has llamado a Francisco. Deja tu mensaje y te devuelvo la llamada en cuanto pueda. Gracias». 10 segundos de su voz adolescente eran suficientes para seguir respirando un día más. Fue un miércoles 15 de agosto, exactamente 15 años y 3 meses después del accidente. Me había quedado dormida en el sofá viendo un documental sobre la Albufera. Últimamente no podía conciliar el sueño en mi cama, demasiado grande, demasiado vacía después de que Rafael se marchara. El sonido del teléfono me sobresaltó. Nadie llama a esas horas a menos que sea una emergencia. Mi primer pensamiento fue para Carmen, mi hermana mayor, tiene problemas de corazón, así que me lancé hacia el móvil sin siquiera comprobar la pantalla. «Carmen, ¿estás bien?», pregunté con voz ronca por el sueño. El silencio al otro lado me hizo mirar la pantalla, y entonces el mundo se detuvo. No era el nombre de mi hermana lo que parpadeaba en la oscuridad. Era Francisco. No Francisco no atender, como lo había etiquetado años atrás para recordarme que ya no estaba. Solo Francisco, como si alguien hubiera restaurado el contacto original. Mi corazón se congeló en mi pecho. Las manos me temblaban tanto que casi dejé caer el teléfono. «Hola», susurré, incapaz de creer lo que estaba sucediendo. Más silencio,
y luego una respiración, lenta, insegura, pero inconfundiblemente humana. ¿Quién es?, pregunté ahora con un hilo de voz. Mi mente buscaba explicaciones racionales, un error de la compañía telefónica, alguna broma cruel. Quizás alguien había robado ese número después de tanto tiempo. Mamá, la voz era la suya. No había forma de confundirla. La misma entonación, la misma manera de alargar ligeramente la primera A de mamá. Mi Francisco. Francisco, las lágrimas comenzaron a resbalar por mis mejillas sin control. ¿Cómo es posible? Mamá, ¿dónde estoy? Todo está oscuro aquí. No puedo moverme. Su voz sonaba confusa, aterrada. Mi instinto maternal se activó de inmediato, sobreponiéndose al miedo y a la incredulidad. Francisco, cariño, ¿puedes decirme qué recuerdas? ¿Qué es lo último que recuerdas? Un largo silencio, solo interrumpido por su respiración agitada. Recuerdo la moto, la lluvia, las luces de un coche viniendo hacia mí demasiado rápido. Y luego, nada, solo oscuridad. He estado como dormido. Y ahora estoy aquí, pero no sé dónde es aquí. No puedo moverme, mamá. Está todo tan apretado a mi alrededor. Un sollozo escapó de mi garganta. Francisco, tú moriste hace 15 años. Yo te enterré. El silencio que siguió fue tan denso que casi podía tocarlo. No, mamá, no puedo estar muerto. Estoy hablando contigo. Estoy pensando. Estoy sintiendo. Solo no puedo moverme. Todo está apretado a mi alrededor como si estuviera ¿En un qué, Francisco? Mi voz temblaba. Como si estuviera en un ataúd. Completó con un terror que me heló la sangre. Me levanté de un salto encendiendo todas las luces del apartamento como si pudieran ahuyentar esta locura. ¿Qué fecha es, mamá?, preguntó con voz temblorosa. 15 de agosto de 2025. Otro largo silencio. 2025, han pasado 15 años. Su voz se quebró. La última vez que miré mi teléfono era 2010. Tenía 17 años. Y ahora tendrías 32. Susurré imaginando al hombre en que se habría convertido mi niño. Mamá, tienes que ayudarme. Siento que estoy atrapado, pero estoy consciente, como si hubiera estado dormido todo este tiempo y acabara de despertar. Por favor, ayúdame a salir de aquí. En ese momento debería haber llamado a un médico, a un sacerdote, a alguien racional que me dijera que estaba sufriendo un episodio psicótico inducido por el dolor y los medicamentos. Pero en vez de eso, hice lo que cualquier madre haría, prometí a mi hijo que lo salvaría costara lo que costara. Francisco, voy a ayudarte, lo prometo, pero necesito entender qué está pasando. ¿Cómo me estás llamando? No lo sé, solo... Desperté y sentí mi teléfono en mi bolsillo. Lo saqué con mucho esfuerzo y marqué tu número por instinto. Mamá, tengo miedo. No te preocupes, cariño, estoy aquí. Las palabras salían de mi boca automáticamente, las mismas que utilizaba cuando era pequeño y tenía pesadillas. No te voy a dejar solo. Mamá, hay algo más, dijo Francisco con voz entrecortada. No creo que sea el único aquí. A veces escucho voces, otras personas, como si estuvieran tratando de hacer lo mismo que yo. ¿Qué quieres decir? Volver. Creo que están tratando de volver, pero no todos son como yo. Algunos están enfadados, mamá, muy enfadados. La llamada se cortó abruptamente, dejándome con el teléfono apretado contra el oído, escuchando solo el pitido de la línea muerta. Caí de rodillas en medio del salón, abrazando el móvil contra mi pecho, como si fuera lo único que me mantenía anclada a la realidad. Estaba perdiendo la cabeza finalmente. ¿Era esto una alucinación auditiva tan perfecta que había recreado hasta el más mínimo detalle de la voz de mi hijo? O peor aún, ¿y si era real? ¿Y si mi Francisco había estado consciente todos estos años atrapado en la oscuridad de su ataúd? El pensamiento era demasiado horrible para soportarlo. Con manos temblorosas busqué en mi lista de contactos y llamé al único número que jamás pensé que volvería a marcar. Rafael, soy Daniela. Ha pasado algo imposible. Rafael llegó a mi apartamento a las 8:30 de la mañana siguiente. Había conducido toda la noche desde Barcelona, algo que me sorprendió considerando que en los últimos 15 años apenas habíamos intercambiado más que formalidades en contadas ocasiones. El tiempo no había sido amable con él. Su pelo, antes negro azabache como el de Francisco, estaba completamente cano. Profundas arrugas surcaban su rostro, especialmente alrededor de los ojos.
ojos que me miraban ahora con una mezcla de preocupación y escepticismo. Daniela, dijo a modo de saludo parado en el umbral como si no supiera si tenía derecho a entrar. ¿Cómo estás? Era una pregunta estúpida, pero entendía por qué la hacía. ¿Cómo le explicas a tu ex marido que has recibido una llamada telefónica de vuestro hijo muerto, sin sonar como una mujer que finalmente ha perdido la cordura? Pase, fue todo lo que dije haciéndome a un lado. Rafael entró y se detuvo en seco al ver el salón. Había pasado la noche imprimiendo toda la información que pude encontrar sobre fenómenos paranormales, comunicaciones del más allá y casos de personas enterradas vivas. Papeles cubrían cada superficie, libros sacados de mi pequeña biblioteca estaban apilados en el suelo. Dios mío, Daniela, murmuró, ¿cuánto tiempo llevas sin dormir? No importa, respondí cerrando la puerta. Lo que importa es esto. Saqué mi teléfono y reproduje la grabación, porque sí había tenido la presencia de mente para grabar la segunda llamada que Francisco hizo a las 5 de la mañana. Había sido más breve, pero igual de inquietante. Su voz pidiendo ayuda, describiendo sensaciones, preguntando por personas que conocía. Rafael se dejó caer en el sofá mientras escuchaba. Vi cómo el color abandonaba su rostro, cómo sus manos comenzaban a temblar. Cuando la grabación terminó, nos quedamos en silencio durante lo que pareció una eternidad. Esto no es posible, dijo finalmente. Tiene que ser algún tipo de broma cruel. Alguien con tecnología para imitar voces, tal vez. He leído sobre IA que puede recrear voces con solo unas muestras. ¿Y cómo tendrían muestras de la voz de nuestro hijo? Pregunté. Sus vídeos, sus mensajes. Todo está aquí en esta casa. Nadie más tiene acceso a su voz. Rafael se pasó una mano por el rostro, dejando al descubierto el agotamiento que sentía. ¿Qué quieres que piense Daniela? Que nuestro hijo nos está llamando desde su tumba es imposible. Lo sé, respondí sentándome a su lado, pero estoy segura de que es él. Lo siento aquí, dije poniendo una mano sobre mi corazón. Una madre sabe, Rafael, y si existe la más mínima posibilidad de que sea verdad, tenemos que investigarlo. Rafael me miró largamente buscando quizás signos de locura en mis ojos. Lo que encontró, sin embargo, debió ser otra cosa porque finalmente asintió. ¿Por dónde empezamos? Ya he llamado a algunas personas, dije levantándome para traer una pequeña libreta. Padre Alejandro de Santa Catalina ha accedido a reunirse con nosotros esta tarde. También he contactado con un viejo amigo de la universidad que ahora es profesor de física en la Politécnica, Eduardo Quintana. Él estudia fenómenos poco convencionales. Rafael arqueó una ceja. ¿Te refieres a fantasmas? Me refiero a teorías cuánticas, multiversos, cosas que están más allá de mi comprensión, respondí con impaciencia. No estoy buscando un médium o una sesión de Ouija, Rafael. Estoy buscando respuestas científicas a algo que parece imposible. De acuerdo, concedió levantando las manos en señal de rendición. ¿Quién más? Miguel Herrera. El nombre cayó como una piedra en el silencio de la habitación. Miguel había sido el mejor amigo de Francisco desde la guardería. Ahora era médico forense en el Instituto de Medicina Legal de Valencia. ¿Crees que es prudente involucrar a más personas en esto? Preguntó Rafael frunciendo el ceño. Si esto se filtra, si alguien más escucha esta grabación, Miguel amaba a Francisco como a un hermano, interrumpí. Y necesitamos a alguien que entienda de cuerpos, de lo que es posible y lo que no después de la muerte. Rafael asintió lentamente. Supongo que también has llamado a Sofía. Sofía Torres había sido la novia de Francisco los últimos 2 años antes del accidente. Una chica brillante que ahora era una respetada abogada especializada en casos complejos. Aún no, admití. Pero la necesitaremos si encontramos algo. Si encontramos a nuestro hijo vivo después de 15 años enterrado, querrás decir, dijo Rafael con una mezcla de incredulidad y esperanza que reflejaba exactamente lo que yo sentía. Antes de que pudiera responder, mi teléfono sonó. Ambos nos quedamos paralizados mirando la pantalla donde el nombre Francisco parpadeaba como un faro en la oscuridad. Esta vez puse el altavoz inmediatamente. Rafael se inclinó hacia adelante, su rostro una máscara de anticipación y miedo. «¿Francisco?», pregunté, mi voz temblando ligeramente. Mamá, la voz sonaba más débil que antes, pero inconfundiblemente suya. «Estoy cansado. Es difícil mantenerme consciente. Estoy aquí, cariño», dije, las lágrimas amenazando con derramarse de nuevo.
Tu padre también está aquí. Un silencio seguido de una inhalación sorprendida. Papá, ¿estás ahí? Rafael miró el teléfono como si fuera una serpiente venenosa, pero finalmente encontró su voz. Sí, Francisco. Estoy aquí, hijo. Papá. La voz de Francisco se quebró con emoción. Ha pasado tanto tiempo, o para mí no tanto. Es confuso. Es como si hubiera estado en un sueño largo, muy largo, y ahora estuviera despertando poco a poco. ¿Recuerdas algo de ese tiempo? Pregunté mientras activaba discretamente la aplicación de grabación. Fragmentos, respondió, como retazos de sueños. A veces estaba aquí consciente de la oscuridad del confinamiento. Otras veces estaba en otro lugar. Un lugar sin tiempo, sin espacio definido. Es difícil de explicar. Francisco, intervino Rafael, su voz de arquitecto profesional, tomando control, buscando datos concretos. ¿Puedes describir exactamente cómo es tu entorno ahora? ¿Qué sientes físicamente? Frío, respondió inmediatamente. Mucho frío. Estoy tumbado sobre algo duro. No puedo moverme mucho, apenas puedo levantar los brazos unos centímetros. Estoy vestido con un traje. El que elegiste para mi mamá, el azul marino. Mi mano voló a mi boca para ahogar un sollozo. Era el traje que había elegido para el funeral. Todo está completamente oscuro, continuó Francisco, y hay un olor extraño, como a tierra húmeda y algo más que no reconozco. Lo más raro es que no siento hambre ni sed, aunque debería después de tanto tiempo. ¿Puedes sentir tu cuerpo? Preguntó Rafael, su voz ahora más tensa. Dolor, entumecimiento. Es como si mi cuerpo estuviera conservado de alguna manera. Puedo sentir mis extremidades, pero están rígidas como dormidas. Y hay algo más. ¿Qué, Francisco? Presioné cuando se quedó en silencio. No creo que esté respirando, dijo finalmente con voz temblorosa. Lo intento, pero no siento que el aire entre o salga, y no puedo sentir mi corazón latiendo. Es como si estuviera muerto pero consciente. Rafael y yo intercambiamos una mirada de horror absoluto. Francisco, vamos a ayudarte, prometí con ferocidad. Estamos buscando respuestas, contactando con personas que puedan ayudarnos a entender qué está pasando. Hay algo más que deberían saber, dijo Francisco, su voz bajando hasta casi un susurro. No soy el único. Hay otros como yo atrapados entre la vida y la muerte. Los escucho a veces murmurando en la oscuridad. Y hay uno en particular, alguien peligroso. ¿Qué quieres decir con peligroso? Preguntó Rafael. Se hace llamar el viajero. Dice que ha encontrado la manera de cruzar. No solo comunicarse como estoy haciendo yo, sino realmente volver al mundo de los vivos. Y no tiene buenas intenciones. Busca venganza. ¿Venganza contra quién? Pregunté. Contra los que lo pusieron aquí, y contra cualquiera que intente detenerlo, respondió Francisco. Mamá, papá tienen que tener cuidado. Si están intentando ayudarme podrían llamar su atención, y no quiero que les haga daño. No te preocupes por nosotros, dijo Rafael con una firmeza que no le había escuchado en años. Vamos a sacarte de ahí, Francisco, te lo prometo. La señal se está debilitando, dijo Francisco, su voz volviéndose entrecortada. Es difícil mantener la conexión. El teléfono parece ser el enlace, pero consume mucha energía. ¿Energía de dónde, Francisco? Pregunté rápidamente. De mí, de lo que sea que me mantiene consciente. Tengo que conservar fuerzas. Os llamaré cuando pueda. Y con eso la llamada se cortó. Rafael y yo nos quedamos mirando el teléfono en silencio durante varios minutos, procesando lo que acabábamos de escuchar. Tenemos que exhumar su cuerpo, dije finalmente, pronunciando en voz alta el pensamiento que ambos estábamos evitando. Rafael asintió lentamente. Pero no podemos hacerlo legalmente sin razones médicas o judiciales. Tomaría semanas, quizás meses de papeleo, y no tenemos pruebas que un juez aceptaría. Entonces lo haremos sin permiso, declaré, sorprendiéndome a mí misma con mi determinación. Rafael me miró como si me hubiera crecido una segunda cabeza. Daniela, eso es un delito grave. Profanación de una tumba, perturbación de restos humanos. Es nuestro hijo, Rafael, interrumpí, mi voz quebrándose. Nuestro hijo que de alguna manera está consciente dentro de un ataúd. ¿De verdad crees que me importan las leyes en este momento? Él se pasó una mano por el pelo canoso y suspiró profundamente. No supongo que a mí tampoco, pero necesitamos ayuda.
No podemos hacer esto solos. Por eso contacté con Miguel, expliqué. Él entenderá y conoce al personal del cementerio. Rafael asintió una nueva resolución formándose en su mirada. Vamos a necesitar un plan cuidadoso. Si lo que Francisco dice es cierto y su cuerpo está de alguna manera preservado, necesitaremos médicos científicos, personas que puedan ayudarnos a entender qué está pasando. Y si es cierto lo que dijo sobre ese viajero, añadí, también necesitaremos protección, alguien que entienda lo sobrenatural. Primero lo primero, dijo Rafael levantándose y estirando su espalda cansada. Vamos a hablar con el padre Alejandro, luego con Eduardo y Miguel. Necesitamos todas las perspectivas posibles, religiosa, científica y médica. Asentí sintiendo por primera vez en 15 años que teníamos un propósito común, que éramos de nuevo una familia unida por el amor a nuestro hijo. ¿Y Sofía? Pregunté. Deberíamos contactar con ella ahora. Rafael lo consideró un momento. Dejémosla para después de hablar con los demás. Si decidimos proceder con la exhumación no autorizada, necesitaremos un abogado que nos ayude a navegar las consecuencias legales. Miré el reloj apenas las 10 de la mañana. El día apenas comenzaba, pero sentía como si ya hubiera vivido una vida entera desde aquella primera llamada a las 3:27. Tenemos que grabar todas las comunicaciones con Francisco, dijo Rafael, siempre práctico. Y necesitamos preguntas específicas que nos ayuden a verificar que realmente es él. Es él, afirmé con la certeza que solo una madre puede tener. Lo sé en mi corazón. Lo sé, dijo Rafael suavemente, sorprendiéndome. Yo también lo sentí, pero necesitaremos pruebas para los demás, cosas que solo Francisco sabría. Asentí comprendiendo su punto. La próxima vez que llame estaremos preparados. El padre Alejandro nos recibió en su despacho junto a la iglesia de Santa Catalina. A sus 70 años era un hombre de aspecto frágil, pero con ojos penetrantes que parecían ver directamente al alma. Había sido nuestro párroco durante más de 3 décadas y había oficiado tanto nuestra boda como el funeral de Francisco. Daniela Rafael nos saludó con afecto genuino. Ha pasado mucho tiempo desde que los vi juntos. Nos sentamos frente a su escritorio de madera antigua mientras él servía té en tazas de porcelana desparejadas. Sus manos artríticas temblaban ligeramente. Padre, lo que venimos a consultarle es difícil de explicar. Comencé insegura de cómo abordar el tema. Tiene que ver con Francisco, añadió Rafael directamente. El anciano sacerdote nos miró con compasión. El aniversario de su fallecimiento fue hace unos meses. Siempre es una época difícil. No se trata de eso, dije y sin más preámbulos reproduje la grabación de la última llamada. El padre Alejandro escuchó sin interrumpir su expresión, cambiando gradualmente de compasión a asombro y finalmente a una intensa concentración. Cuando la grabación terminó, se quitó las gafas y las limpió meticulosamente con un pañuelo, como si necesitara ese momento para ordenar sus pensamientos. En mis 50 años de sacerdocio, dijo finalmente, he escuchado muchos relatos de experiencias sobrenaturales. La mayoría pueden explicarse por el dolor, el deseo de contacto, incluso por fenómenos naturales mal interpretados. Hizo una pausa significativa. Pero algunas desafían toda explicación racional. ¿Cree que esto podría ser real?, preguntó Rafael inclinándose hacia adelante. ¿Que Francisco podría estar consciente? El padre Alejandro entrelazó sus dedos sobre el escritorio. La Iglesia tiene una postura cauta sobre estos fenómenos, pero personalmente he visto suficientes cosas inexplicables para mantener la mente abierta. La ciencia moderna apenas ha arañado la superficie de los misterios entre la vida y la muerte. ¿Entonces nos cree?, pregunté sintiendo un alivio inmenso. Creo que ustedes creen, respondió diplomáticamente, y creo que hay suficientes elementos inquietantes en esa grabación para justificar una investigación más profunda. ¿Qué sabe la Iglesia sobre personas que regresan?, preguntó Rafael. El sacerdote suspiró. Los textos hablan de resurrecciones, por supuesto. Lázaro es el ejemplo más conocido, pero en tiempos modernos hay archivos, casos estudiados por el Vaticano que nunca se hacen públicos, fenómenos de conservación inexplicable de cuerpos, comunicaciones póstumas verificadas. ¿Y qué dice la teología sobre la conciencia después de la muerte?, insistí. Que el alma perdura, respondió con sencillez. La doctrina habla del purgatorio como un estado intermedio para algunas almas, pero lo que ustedes describen,
Un alma aparentemente atrapada capaz de comunicarse a través de tecnología moderna. Eso está más allá de la doctrina establecida. Padre, dije yendo directamente al grano. Si quisiéramos verificar esto, si quisiéramos comprobar el estado de su cuerpo, ¿nos apoyaría? El anciano sacerdote me miró largamente como evaluando mi determinación. Estarían considerando una exhumación no autorizada, dijo finalmente. No era una pregunta. Si fuera su hijo, padre, respondió Rafael, ¿qué haría usted? El padre Alejandro cerró los ojos un momento. Exactamente lo mismo que están considerando ustedes. Abrió los ojos y añadió, pero no puedo darles mi bendición explícita para violar la ley. Lo que sí puedo hacer es ponerles en contacto con Tomás Ferrer. Ha sido el guardián del cementerio general durante 30 años. Es un hombre de fe. Explíquenle la situación y juzguen ustedes mismos si puede ayudarles. Nos dio una tarjeta con un número de teléfono garabateado. Y pase lo que pase, añadió. Quiero que sepan que estoy aquí para ustedes. La búsqueda de la verdad nunca es pecado, aunque a veces requiera caminos poco convencionales. Al salir de la iglesia, mi teléfono sonó con un mensaje. Era de Eduardo Quintana confirmando nuestra reunión para las 4 en su laboratorio en Cabañal. ¿Crees que estamos locos, Rafael? Pregunté mientras caminábamos hacia el coche. Persiguiendo una fantasía porque no podemos aceptar su muerte después de tantos años. Rafael se detuvo y me miró directamente a los ojos, algo que no había hecho en años. No, Daniela, lo que escuché en esa grabación era nuestro hijo, y si existe la más mínima posibilidad de que esté atrapado en algún estado entre la vida y la muerte, removería cielo y tierra para ayudarle. Asentí reconfortada por su convicción. Tenemos 1 hora antes de ver a Eduardo. Deberíamos llamar a Miguel. Rafael estuvo de acuerdo. Nos sentamos en una cafetería cercana y marqué el número que no había usado en años. Miguel contestó al segundo tono. Daniela, qué sorpresa. Su voz sonaba genuinamente sorprendida pero cálida. Miguel, necesitamos verte. Es sobre Francisco. Hubo un breve silencio. Por supuesto. ¿Cuándo? Hoy sí es posible. Es urgente. Estoy de guardia hasta las 8, pero puedo recibirlos en el instituto después. ¿Es algo grave? Miré a Rafael, quien asintió levemente. Es algo que tenemos que mostrarte en persona, Miguel. Algo que desafía toda explicación. Ahora me has dejado intrigado, respondió, y pude imaginar su expresión curiosa, la misma que tenía desde niño cuando él y Francisco planeaban alguna aventura. Los veré a las 8. Cuando colgué, Rafael estaba marcando otro número. ¿A quién llamas?, pregunté. A Sofía, respondió. Si vamos a hacer lo que creo que vamos a hacer, necesitaremos toda la ayuda posible. El destino parecía estar reuniendo a todos los que habían amado a Francisco, como si de alguna manera él estuviera llamándonos a todos desde el otro lado. En ese momento, mientras Rafael hablaba con Sofía, mi teléfono volvió a sonar. El nombre de Francisco iluminó la pantalla. El primer acto de nuestro imposible viaje estaba a punto de alcanzar su clímax. La luna llena bañaba el cementerio general de Valencia con una luz plateada que transformaba las lápidas en siluetas fantasmales. El reloj de mi teléfono marcaba las 2:17 de la madrugada, mientras los 5 nos deslizábamos por la puerta lateral que Tomás Ferrer, el guardia de seguridad de 60 años, había dejado estratégicamente sin cerrar. No puedo creer que estemos haciendo esto, susurró Miguel ajustándose la mochila con equipamiento médico. Sus 15 años como forense no lo habían preparado para profanar la tumba de su mejor amigo. Aún puedes marcharte, le dije, aunque sabía que no lo haría. Miguel había sido como un segundo hijo para mí desde que él y Francisco se hicieron inseparables en el parvulario. Ni hablar, respondió apretando los labios con determinación. Si lo que me mostrasteis en esas grabaciones es cierto, tengo que verlo con mis propios ojos. Rafael encabezaba nuestro pequeño grupo, guiándonos con una linterna de mano entre las hileras de tumbas. Eduardo Quintana, el profesor de física de 65 años, nos seguía con una expresión difícil de descifrar. El encuentro con él por la tarde había sido revelador. Lo que me estáis describiendo, había dicho Eduardo en su desordenado laboratorio del Cabañal, después de escuchar las grabaciones, encaja con mi teoría del puente cuántico. Rafael y yo intercambiamos miradas confusas.
En términos simples, continuó, sus ojos brillando con excitación científica, la conciencia podría ser una manifestación de energía cuántica que no se disipa completamente con la muerte física. En ciertos casos excepcionales, esta energía podría quedar atrapada en un estado de superposición. ¿Como el gato de Schrödinger?, preguntó Rafael tratando de seguirle. Exactamente, asintió Eduardo. Ni completamente vivo ni completamente muerto. Y lo más fascinante es el teléfono móvil. ¿Qué pasa con él?, pregunté. La tecnología moderna funciona con campos electromagnéticos que podrían servir como conducto para este tipo de energía cuántica residual. Es posible que el teléfono esté actuando como un amplificador, permitiendo que la conciencia de Francisco se comunique. ¿Pero por qué ahora?, insistió Rafael. Han pasado 15 años. Eduardo se rascó la barba entrecana. Podría ser una alineación específica de factores, la conservación del cuerpo, algún tipo de energía acumulativa que finalmente alcanzó un umbral crítico, incluso factores ambientales como tormentas electromagnéticas. O podría estar relacionado con este viajero que mencionó. Tal vez su actividad ha alterado las barreras. Ahora, mientras avanzábamos entre tumbas centenarias, las teorías de Eduardo parecían menos abstractas y más aterradoras. Tomás nos esperaba junto a la cripta de la familia Vega, un pequeño mausoleo de mármol blanco donde descansaban 3 generaciones de la familia de Rafael. La tumba de Francisco, sin embargo, estaba en la sección más reciente del cementerio donde Rafael y yo habíamos comprado 2 parcelas contiguas con la ingenua esperanza de descansar juntos algún día. Tenemos hasta las 5:30 antes del cambio de guardia, murmuró Tomás, un hombre de complexión robusta y rostro curtido por décadas de vigilar a los muertos. ¿Están completamente seguros de esto? Una vez que abran esa tumba no hay vuelta atrás. Miré a Rafael, quien apretó mi mano con fuerza. La decisión ya estaba tomada. Proceda, dijo Rafael con voz firme. Tomás asintió y comenzó a operar una pequeña excavadora que había dejado preparada. El sonido del motor, aunque amortiguado, parecía estruendoso en el silencio sepulcral de la noche. Esto es una locura, murmuró Miguel pasándose una mano por el rostro. Si alguien del instituto se entera... Nadie se enterará, le aseguré, aunque ni yo misma me creía completamente. La excavadora removió la tierra con eficiencia metódica. Cada palada nos acercaba más a una verdad que quizás ninguno estábamos preparados para enfrentar. ¿Y si todo era una elaborada alucinación? ¿Y si abríamos el ataúd y encontrábamos exactamente lo que cabría esperar después de 15 años? Después de lo que pareció una eternidad, la pala metálica golpeó algo sólido. El sonido reverberó en mis huesos como una campana fúnebre. «Ya está», anunció Tomás apagando el motor. Rafael y Miguel saltaron a la fosa sin vacilar. Eduardo me tendió la mano para ayudarme a bajar. La tierra estaba fría y húmeda bajo mis pies, como si el suelo mismo quisiera recordarnos que estábamos en territorio prohibido. El ataúd de caoba oscura que había elegido para mi hijo yacía ahora expuesto, su superficie sorprendentemente bien conservada considerando el tiempo transcurrido. «Necesitaremos palancas», dijo Miguel, su voz profesional enmascarando cualquier emoción. Tomás nos pasó 2 barras de metal desde arriba. Rafael y Miguel las colocaron en los bordes del ataúd, intercambiaron una mirada y comenzaron a hacer presión simultáneamente. El crujido de la madera al ceder sonó como un grito en la noche. El olor que escapó de la grieta no era el hedor de putrefacción que todos temíamos, sino algo diferente, un aroma frío, casi químico, como el del interior de un hospital abandonado. «Dios mío», susurró Rafael. Con un último esfuerzo levantaron la tapa completamente, y ahí estaba Francisco, mi hijo. 15 años en la tumba y parecía dormido. Su cuerpo estaba intacto, perfectamente preservado, como si hubiera sido enterrado ayer. El traje azul marino que había elegido para su funeral seguía impecable. Su rostro, aquel rostro adolescente que había atormentado mis sueños durante 15 años, mostraba la serenidad del descanso. No había signos de descomposición, ni siquiera la rigidez típica de los cadáveres. Era como si el tiempo se hubiera detenido dentro del ataúd. «Esto es científicamente imposible», murmuró Eduardo arrodillándose junto al ataúd para observar más de cerca. Miguel, recuperándose de la conmoción inicial, entró inmediatamente en modo profesional. Sacó guantes de látex de su mochila y comenzó a examinar el cuerpo. «No hay signos de embalsamamiento extensivo»,
murmuró mientras palpaba cuidadosamente el cuello y las muñecas de Francisco. La piel tiene elasticidad, no hay resequedad extrema. Y miren esto. Señaló la mano derecha de Francisco. En su palma apretado firmemente estaba su antiguo teléfono móvil Nokia. El mismo teléfono desde el que nos había estado llamando. Esto no estaba así cuando lo enterramos, dije, mi voz apenas audible. Sus manos estaban cruzadas sobre el pecho vacías. Rafael asintió confirmando mi recuerdo. Tenemos que llevarlo al laboratorio, dijo Eduardo. Necesito realizar pruebas, mediciones de actividad electromagnética, escaneos cerebrales, si es posible. ¿Estás sugiriendo que lo saquemos del cementerio?, preguntó Tomás, su voz traicionando su nerviosismo. Eso ya no es solo violación de una tumba, es sustracción de restos humanos. Las penas son mucho más graves. No es solo un resto humano, respondió Rafael con firmeza. Es mi hijo, y por alguna razón inexplicable parece estar conservado de una manera imposible. Y posiblemente consciente, añadí recordando las llamadas. Miguel terminó su examen preliminar y se incorporó quitándose los guantes. Desde un punto de vista médico, esto desafía toda lógica. No hay signos de descomposición, la temperatura corporal es anormalmente elevada para un cadáver, aunque muy por debajo de la de un ser vivo. Y hay algo más. Se inclinó y con extrema delicadeza levantó uno de los párpados de Francisco. Todos nos acercamos para mirar. Su pupila reaccionó levemente a la luz de la linterna. Dios santo, susurró Tomás, persignándose rápidamente. Esto es biológicamente imposible, declaró Miguel, su voz temblando ligeramente. Un cuerpo sin circulación sanguínea, sin respiración detectable, no debería tener respuestas pupilares. A menos que, comenzó Eduardo. En ese momento el teléfono en la mano de Francisco vibró. El sonido amplificado por el ataúd de madera nos sobresaltó a todos. Es mi número, dije mirando mi propio móvil que mostraba una llamada entrante de Francisco. Sin dudarlo contesté y puse el altavoz. Francisco, mamá. Su voz sonaba más fuerte que en las llamadas anteriores. Lo siento, cerca. ¿Estáis aquí? Miré el rostro inmóvil de mi hijo en el ataúd mientras su voz emanaba del teléfono en mi mano. La disonancia era abrumadora. Sí, cariño, respondí, las lágrimas corriendo libremente por mis mejillas. Estamos aquí contigo. Francisco, intervino Rafael inclinándose hacia el teléfono. ¿Puedes sentir algo? ¿Sabes que estamos junto a ti ahora mismo? Sí, respondió la voz de Francisco, aunque sus labios en el ataúd permanecían inmóviles. Puedo sentiros. Es como estar en dos lugares a la vez. Siento mi cuerpo ahí, pero también estoy en otro lugar, un lugar oscuro con otras presencias. Tenemos que llevarte con nosotros, dije. Vamos a sacarte de aquí. Sí, por favor. La voz de Francisco sonaba aliviada. Pero tengan cuidado, él está observando. El viajero está furioso porque encontraron mi cuerpo. ¿Quién es el viajero, Francisco?, preguntó Eduardo acercándose al teléfono. ¿Cómo puede comunicarse contigo? Era un hombre. Víctor Mendoza. Murió el mismo día que yo en el mismo hospital. Suicidio, pero su conciencia no pasó al otro lado completamente. Se quedó atrapado como yo, pero él ha aprendido a moverse entre los mundos. ¿Qué quieres decir con moverse entre los mundos?, insistió Eduardo. Puede proyectarse, afectar cosas en el mundo físico, y está buscando un cuerpo, un anfitrión para volver permanentemente. Un escalofrío recorrió mi espalda. La noche parecía de repente más fría, más oscura. Francisco, dijo Miguel hablando por primera vez. Soy Miguel. No sé si me recuerdas. Miguel, la voz de Francisco se suavizó. Mi hermano. Por supuesto que te recuerdo. Has cambiado. Te siento diferente. 15 años es mucho tiempo, amigo, respondió Miguel con una sonrisa triste. Escucha, desde un punto de vista médico lo que está ocurriendo es imposible. Tu cuerpo está preservado, pero no hay signos de vida tradicionales. ¿Cómo es posible que estés consciente? No lo sé con certeza, admitió Francisco. Pero creo que tiene que ver con cómo morí. Fue tan repentino. Mi conciencia no estaba lista para irse, y algo pasó en ese momento exacto. Una fisura entre mundos. El viajero lo llama la grieta. Dice que ocurre muy raramente cuando ciertas condiciones se alinean,
Una muerte violenta, una intensa voluntad de vivir y un objeto conductor que sirva de ancla. El teléfono, murmuró Eduardo. ¿Es tu ancla al mundo físico? Sí, confirmó Francisco. Estaba en mi bolsillo cuando morí. De alguna manera se vinculó con mi conciencia. Esto concuerda con mi teoría del puente cuántico, dijo Eduardo más para sí mismo que para nosotros. Un objeto cargado de significado personal electromagnéticamente activo, sirviendo como conducto para la energía cuántica de la conciencia. Lo que sea que esté pasando, intervino Rafael. Tenemos que movernos. El amanecer llegará pronto y no podemos arriesgarnos a que nos descubran. ¿A dónde lo llevaremos?, preguntó Tomás visiblemente nervioso. A mi laboratorio en el Cabañal, respondió Eduardo sin dudar. Tengo el equipo necesario para estudiar este fenómeno y está lo suficientemente aislado para garantizar privacidad. Francisco, dije dirigiéndome al teléfono aunque mi mirada estaba fija en su rostro inmóvil en el ataúd. Vamos a sacarte de aquí. Vamos a llevarte a un lugar seguro y descubrir cómo ayudarte. ¿Entiendes? Sí, mamá, respondió su voz mezclándose con el susurro del viento entre las lápidas. Pero tengan cuidado con él, el viajero. Está más cerca de lo que creen. Mientras los hombres preparaban una forma de transportar el ataúd discretamente hasta la furgoneta de Eduardo, una sensación de ser observada me invadió. Miré alrededor hacia las sombras entre las tumbas, y por un instante tan breve que podría haberlo imaginado, creí ver una figura oscura observándonos desde la distancia. Cuando volví a mirar había desaparecido. El laboratorio de Eduardo en el Cabañal no era lo que esperaba. En lugar del estéril espacio blanco lleno de equipos de última generación que había imaginado, nos recibió un loft industrial reconvertido con paredes de ladrillo visto y ventanas altas cubiertas con pesadas cortinas. El espacio estaba dividido entre una zona de vida claramente personal, con una cama sencilla, una pequeña cocina y estanterías desbordantes de libros, y un área de trabajo dominada por equipos electrónicos, algunos claramente comerciales y otros de apariencia casera. «Bienvenidos a mi humilde morada», dijo Eduardo mientras Rafael y Miguel llevaban cuidadosamente el ataúd al interior. Habíamos decidido no extraer el cuerpo temiendo que pudiera afectar su misteriosa conservación. No es el Instituto Max Planck, pero tiene todo lo que necesitamos. ¿Vives aquí?, pregunté observando las fotografías personales desperdigadas entre diagramas y ecuaciones escritas directamente sobre las paredes. Eduardo asintió. Desde que la universidad me sugirió que tomara una jubilación anticipada. Aparentemente dedicar fondos de investigación a estudiar fenómenos paranormales desde una perspectiva cuántica no era bien visto por el claustro. Colocaron el ataúd sobre una mesa de metal reforzada en el centro del laboratorio. Eduardo inmediatamente comenzó a conectar electrodos y sensores a varios puntos del cuerpo de Francisco. Miguel le asistía a su entrenamiento médico complementando los conocimientos científicos de Eduardo. «¿Qué estáis haciendo exactamente?», preguntó Rafael observando con una mezcla de fascinación y aprensión. «Intento establecer una línea base», explicó Eduardo sin levantar la mirada de su trabajo. «Actividad eléctrica, campos magnéticos, temperatura, cualquier cosa que pueda darnos pistas sobre cómo es posible esta conservación». Mi teléfono sonó de nuevo. Era Francisco. «Mamá, ¿estáis en un lugar seguro?» «Sí, cariño», respondí acercándome al ataúd. Era extraño hablar con él por teléfono mientras miraba su cuerpo inmóvil. «Estamos en el laboratorio de Eduardo. Están conectándote a unas máquinas para entender mejor lo que te está pasando». «Puedo sentirlo», dijo Francisco. «Es como hormigueos en diferentes partes de mi cuerpo. Es la primera sensación física que tengo en mucho tiempo». Eduardo se animó visiblemente. «Eso confirma mi teoría. Hay una conexión sensorial entre tu conciencia y tu cuerpo físico». «Eduardo», la voz de Francisco sonaba pensativa. «¿Qué crees que me está pasando exactamente?» El profesor se pasó una mano por su desordenada cabellera gris. «Basado en mis investigaciones, creo que estás experimentando lo que yo llamo disociación cuántica de conciencia. En términos simples, tu conciencia, lo que tú percibes como tú mismo, existe en un estado de superposición cuántica anclada parcialmente a tu cuerpo físico, a través del teléfono, pero también existiendo en otro plano. ¿Crees que podría volver completamente?» La pregunta tan directa y esperanzada nos dejó a todos en silencio. Era lo que todos deseábamos, pero ninguno se había atrevido a formularlo en voz alta.
Teóricamente, respondió Eduardo finalmente, si tu conciencia puede comunicarse, podría potencialmente reintegrarse, pero necesitaríamos comprender mejor los mecanismos involucrados. Y francamente estamos en territorio inexplorado. Miguel, que había estado examinando las lecturas de uno de los monitores, intervino. Hay algo extraño aquí. Estoy detectando actividad eléctrica mínima en el cerebro. No al nivel de un ser humano consciente, ni siquiera al de alguien en coma, pero definitivamente más de lo que debería haber en un cerebro clínicamente muerto durante 15 años. Déjame ver. Eduardo se acercó al monitor y estudió los patrones. Fascinante. Es como si el cerebro estuviera hibernando, manteniendo solo las funciones más básicas. ¿Pero cómo es posible?, insistió Rafael. Sin circulación sanguínea, sin oxígeno. Quizás eso explique la conservación, sugirió Miguel. Si algún tipo de energía está manteniendo actividad celular mínima, podría prevenir la descomposición natural. Mientras ellos discutían teorías, yo observaba el rostro sereno de mi hijo. Parecía tan pacífico, tan joven. El tiempo se había detenido para él a los 17 años, mientras que para mí habían sido 15 años de dolor constante. Francisco, dije suavemente al teléfono. ¿Cómo es el lugar donde estás ahora? ¿Puedes describirlo? Hubo una pausa antes de que respondiera. Es difícil de explicar con palabras. No es un lugar físico, no como lo entendemos. Es más como un estado. Imagina estar en una habitación oscura donde puedes sentir a otros presentes, pero no puedes verlos claramente. A veces hay destellos como recuerdos o sueños, no solo míos, sino de todos los que están aquí. El tiempo no funciona igual. Lo que para ustedes han sido 15 años, para mí se siente como diferentes duraciones en diferentes momentos. A veces como un largo sueño, otras como apenas un instante. ¿Y el viajero?, preguntó Eduardo uniéndose a la conversación. ¿Cómo es diferente de ti? Él lleva más tiempo aquí, explicó Francisco, y comprende mejor este espacio. Ha aprendido a manipularlo, a usar su voluntad para afectar tanto este plano como el físico, y tiene un propósito, una obsesión que lo impulsa a venganza. ¿Venganza contra quién?, preguntó Rafael. Contra los que cree que causaron su muerte. Era un paciente psiquiátrico que se suicidó después de que lo internaran contra su voluntad. Culpa a los médicos, a su familia, y ahora a cualquiera que intente impedir su regreso. Un escalofrío recorrió mi espalda. ¿Puede hacernos daño? Aún no tiene suficiente influencia en el mundo físico, respondió Francisco. Pero está ganando fuerza, y si encuentra un anfitrión adecuado, alguien vulnerable a su influencia. En ese momento las luces del laboratorio parpadearon. Los monitores conectados a Francisco emitieron un pitido agudo antes de estabilizarse nuevamente. ¿Qué ha sido eso?, preguntó Miguel tensándose. Eduardo comprobó rápidamente los equipos. Una fluctuación energética. Podría ser la red eléctrica, pero es él, interrumpió la voz de Francisco ahora más urgente. Está sondeando, buscando, sabe que estoy aquí. ¿Puede encontrarnos?, preguntó Rafael, su expresión endureciéndose. Eventualmente, respondió Francisco. Sigue los vínculos emocionales, las conexiones. Y ustedes están conectados conmigo más que nadie. Eduardo se movió rápidamente hacia un armario y extrajo lo que parecía una malla metálica. Esto es una jaula de Faraday portátil, explicó mientras la desplegaba alrededor del ataúd. Si este viajero utiliza campos electromagnéticos para localizar o influir, esto debería proporcionar cierta protección. ¿Es suficiente?, pregunté. Eduardo me miró con honestidad. No lo sé. Estamos tratando con un fenómeno que desafía nuestra comprensión actual de la física y la conciencia. Pero es mejor que nada. Mi teléfono emitió un pitido de batería baja. Francisco, vamos a perder la conexión pronto. Está bien, mamá, respondió. Necesito conservar energía también. Estar en contacto así me debilita. Pero antes de irme hay algo importante que deben saber. He descubierto algo mientras estaba del otro lado. Creo que hay una forma de que pueda regresar completamente. Todos nos quedamos inmóviles, pendientes de cada palabra. ¿Cómo?, preguntó Rafael, su voz apenas un susurro esperanzado. Necesito un ancla más fuerte que el teléfono, algo que actúe como un conducto entre mi conciencia y el mundo físico, y necesito energía vital. No puedo explicarlo completamente, pero he observado cómo lo hace el viajero. Él drena la energía de los vivos para fortalecerse. ¿Estás sugiriendo que necesitarías
¿Tomar energía de alguien?, preguntó Miguel frunciendo el ceño. No exactamente, aclaró Francisco. No como él, que lo hace sin permiso causando daño, pero sí necesitaría un donante voluntario, alguien dispuesto a compartir su fuerza vital conmigo lo suficiente para reiniciar mi cuerpo. Yo lo haré, dije sin dudar. Soy tu madre. Te di la vida una vez, puedo dártela de nuevo. Daniela, intervino Eduardo con preocupación. No sabemos qué implicaría eso, qué riesgos conllevaría. No importa, insistí. Si hay una posibilidad de traer a Francisco de vuelta, correré cualquier riesgo. No tan rápido, dijo Rafael tomando mi mano. Yo también soy su padre. Tengo el mismo derecho a ofrecerme. Por ahora es teórico. Intervino la voz de Francisco sonando más débil. Necesito investigar más. Comprender mejor el proceso. Y tenemos que ser cuidadosos. El viajero no puede saber lo que planeamos. ¿Por qué?, preguntó Miguel. Porque si descubre que hay una forma de regresar sin dañar a otros, sin tomar un anfitrión por la fuerza, socavaría todo lo que ha estado haciendo. Su método es destructivo, parasitario. Si existe una alternativa, otros como nosotros podrían elegirla en lugar de seguirlo. ¿Cuántos como tú hay?, preguntó Eduardo. Más de los que imaginas, respondió Francisco. Almas atrapadas en el umbral, ni completamente aquí ni completamente allá. La mayoría están dormidas inconscientes, pero él las está despertando reclutándolas para su causa. Las luces volvieron a parpadear esta vez, acompañadas de un zumbido bajo que parecía emanar de las paredes mismas. Tengo que irme, dijo Francisco urgentemente. Está demasiado cerca. Volveré a contactaros cuando sea seguro. La llamada se cortó, dejándonos en un silencio solo interrumpido por el pitido constante de los monitores. Tenemos que contactar con Sofía, dijo Rafael finalmente. Si vamos a proceder con lo que sea que estemos considerando, necesitaremos asesoramiento legal. Asentí, aunque mi mente estaba demasiado abrumada para pensar en implicaciones legales. Mi hijo, mi Francisco, no estaba completamente perdido, y existía una posibilidad, por remota que fuera, de traerlo de vuelta. Hay algo más que deberíamos considerar, dijo Miguel revisando su teléfono. Acabo de recibir un correo de un colega en el instituto. Ha habido una serie de muertes inexplicables en Valencia durante el último mes. 5 personas sin relación aparente entre sí, todas encontradas muertas sin causa evidente, sin señales de trauma, enfermedad o toxinas. Es como si simplemente se hubieran apagado. ¿Tienes los nombres?, preguntó Eduardo. Miguel asintió y comenzó a leer la lista. Me quedé helada cuando llegó al tercer nombre. Arturo Vidal, 57 años. El conductor, susurré. El hombre que mató a Francisco. Salió de prisión hace 2 años. Rafael me miró con los ojos muy abiertos. ¿Y los demás nombres? Espera, Marta Jiménez. ¿No era la jueza del caso? Miguel revisó la información. Sí, magistrada del Tribunal Provincial. Y el primero, Carlos Sandoval, era el fiscal. Las personas involucradas en el caso de Francisco, murmuró Eduardo. Y los otros 2, Manuel López, médico de urgencias, y Elena Torres, enfermera. Ambos trabajaban en la FE en 2010. Los que certificaron su muerte, dije recordando las caras borrosas que había visto aquella noche terrible. ¿No son coincidencias?, afirmó Rafael. El viajero está tomando venganza contra todos los involucrados en su internamiento y suicidio, y está utilizando el caso de Francisco como plantilla. Lo que significa que podríamos ser los siguientes, concluí, un miedo frío asentándose en mi pecho. Todos nosotros. Los días siguientes se convirtieron en una extraña rutina que jamás habría imaginado vivir en un laboratorio clandestino, velando el cuerpo perfectamente conservado de mi hijo, mientras científicos médicos y ahora también una abogada intentaban comprender lo incomprensible. Sofía Torres había llegado al laboratorio de Eduardo la mañana siguiente a nuestra expedición al cementerio. A sus 32 años, la que había sido la novia adolescente de Francisco, era ahora una mujer segura de sí misma con un prestigioso bufete especializado en casos complejos. Su reacción inicial había sido de escepticismo, luego incredulidad, y finalmente una determinación práctica que me recordó por qué mi hijo la había querido tanto. Legalmente esto es un desastre, había dicho después de evaluar la situación. Exhumación ilegal, sustracción de restos humanos, experimentación no autorizada. Si esto llega a las autoridades, todos iríais a prisión.
Incluso considerando las circunstancias, había preguntado Rafael. Sofía había esbozado una sonrisa triste. Un cadáver de 15 años perfectamente conservado que se comunica por teléfono. Lo mejor que podríais esperar es una defensa por trastorno mental. Sin embargo, tras escuchar las grabaciones y ver los datos recopilados por Eduardo y Miguel Sofía, se había comprometido completamente con nuestra causa. Siempre supe que Francisco era especial, había dicho con lágrimas en los ojos. Pero esto desafía toda lógica. Ahora, 3 días después de la exhumación, estábamos todos reunidos alrededor de una mesa improvisada en el laboratorio, comiendo pizza mientras revisábamos la información recopilada. Los patrones de actividad cerebral son fascinantes, explicaba Eduardo, mostrando gráficos en su laptop. Hay picos de actividad que coinciden exactamente con los momentos en que Francisco se comunica con nosotros. Es como si su conciencia regresara momentáneamente a su cuerpo físico durante esos intervalos. ¿Y qué hay de esa teoría sobre la energía vital?, preguntó Sofía, siempre centrándose en lo práctico. ¿Realmente creen que sería posible reanimarlo? Miguel, que había estado inusualmente silencioso, levantó la mirada de sus notas. Desde una perspectiva médica es absurdo, pero también lo es todo lo demás que hemos presenciado esta semana. Las leyes de la biología que creía inmutables parecen tener excepciones. He estado investigando casos similares, añadió Eduardo. No exactamente como este, nada es exactamente como esto, pero fenómenos de conservación inexplicable, experiencias cercanas a la muerte donde los pacientes reportan conciencia mientras estaban clínicamente muertos, incluso casos documentados de supuesta reanimación en distintas culturas. ¿Y el viajero?, pregunté, expresando el temor que nos había estado acechando. ¿Hemos averiguado algo sobre Víctor Mendoza? Rafael asintió girando su laptop hacia nosotros. Encontré los registros. Víctor Mendoza Alarcón, 42 años, profesor de física teórica en la Universidad de Barcelona, con un historial de esquizofrenia paranoide. Fue ingresado involuntariamente en el Hospital La Fe el mismo día del accidente de Francisco tras un episodio psicótico en un congreso en Valencia. Se suicidó esa noche ahorcándose en su habitación. Un físico, murmuró Eduardo. Eso explica mucho. Si alguien pudiera comprender intuitivamente cómo manipular la realidad desde ese otro plano, sería alguien con conocimientos avanzados de física cuántica. ¿Pero por qué ahora?, insistió Sofía. Han pasado 15 años. Francisco mencionó algo sobre una grieta, recordé. Como si algo hubiera cambiado recientemente, permitiendo mayor comunicación entre los mundos. Eduardo se levantó de repente, dirigiéndose a uno de sus muchos pizarrones llenos de ecuaciones. He estado trabajando en una teoría sobre esto. Los campos electromagnéticos de la Tierra fluctúan constantemente, pero cada cierto tiempo hay alineaciones específicas, casi como conjunciones planetarias, pero con campos energéticos. Mi hipótesis es que hace aproximadamente un mes entramos en una de estas ventanas donde la barrera entre estados de conciencia se debilita. Coincidiendo con las primeras muertes, observó Miguel. Exactamente, asintió Eduardo. Víctor o el viajero habría sido el primero en detectarlo y aprovecharlo. Francisco, con menos determinación malévola, tardó más en contactar. Mi teléfono sonó, sobresaltándonos a todos. El nombre de Francisco apareció en la pantalla. Francisco, respondí poniendo el altavoz inmediatamente. Mamá, su voz sonaba más fuerte que antes. He descubierto algo importante sobre cómo puedo regresar. Estamos todos aquí, hijo, dijo Rafael, inclinándose hacia el teléfono. Eduardo, Miguel, Sofía. Todos estamos escuchando. Bien, respondió Francisco. Porque lo que tengo que decir nos afecta a todos. He estado observando al viajero, siguiéndolo en este espacio entre mundos. He visto cómo opera, cómo toma energía de los vivos. Las muertes inexplicables, murmuró Miguel. Sí, él encuentra a sus víctimas, establece una conexión generalmente a través de objetos personales o lugares con fuerte carga emocional, y luego drena su fuerza vital. Es doloroso, antinatural. Las víctimas literalmente se apagan desde dentro. ¿Y tú has encontrado una alternativa?, preguntó Eduardo, su entusiasmo científico apenas contenido. Creo que sí. En lugar de tomar por la fuerza, existe la posibilidad de una transferencia voluntaria. Una persona viva podría actuar como
donante ofreciendo parte de su energía vital a través de un vínculo emocional fuerte y un conductor físico adecuado. ¿Qué tipo de conductor?, preguntó Sofía. Algo significativo para ambos, algo que encarne la conexión. En mi caso podría ser el medallón, dije de repente recordando. El medallón de San Cristóbal que te regalé en tu 16º cumpleaños. ¿Lo conservaste?, preguntó Francisco sorprendido. Nunca me lo quito, respondí tocando la pequeña medalla de plata que colgaba de mi cuello desde el día en que lo enterramos. Perfecto, dijo Francisco con entusiasmo. Ese medallón cargado con 15 años de tu amor y dolor sería un conductor ideal. Francisco, intervino Eduardo, ¿cuáles serían los riesgos para el donante? Hubo un silencio prolongado antes de que respondiera. No voy a mentiros. La transferencia requeriría una cantidad significativa de energía vital. El donante experimentaría agotamiento extremo, posiblemente síntomas similares a una enfermedad temporal, y existe un riesgo de que la transferencia sea excesiva. ¿Mortal?, preguntó Miguel directamente. Potencialmente, admitió Francisco. Pero no con las precauciones adecuadas. Si monitorizamos constantemente al donante, podríamos detener el proceso antes de que llegue a un punto crítico. Me ofrezco voluntaria, dije sin vacilar. No, intervino Rafael inmediatamente. Yo lo haré, soy más fuerte físicamente. Esto no se trata de fuerza física, argumenté. Se trata del vínculo emocional, y nadie tiene un vínculo más fuerte con Francisco que yo. Soy su padre, Daniela. Tengo tanto derecho como tú a... Por favor, nos interrumpió la voz de Francisco. No discutan. Hay otra complicación que deben conocer. El viajero está al tanto de nuestro plan. No en los detalles, pero sabe que estamos intentando algo, y está acelerando sus propios planes. ¿Qué significa eso?, preguntó Sofía. Está buscando un anfitrión permanente, alguien vivo pero vulnerable con quien pueda establecer una conexión fuerte para poseer completamente, y creo que ya ha encontrado un candidato. ¿Quién?, preguntó Miguel. No estoy seguro, pero es alguien cercano a ustedes, alguien conectado emocionalmente a esta situación. Puedo sentir su presencia rondando a esa persona. Nos miramos unos a otros con inquietud, la paranoia comenzando a asentarse. ¿Quién de nosotros podría ser el objetivo? ¿Cuándo podríamos intentar la transferencia?, preguntó Eduardo tratando de mantener la conversación en lo práctico. La ventana de la que hablabas, Eduardo, alcanzará su punto máximo en 2 días, respondió Francisco. El momento en que la barrera entre estados será más delgada. Ese sería el momento óptimo. Entonces tenemos 2 días para prepararnos, dijo Rafael asumiendo naturalmente el rol de coordinador. Eduardo, necesitarás configurar cualquier equipo necesario para monitorizar tanto a Francisco como al donante durante el proceso. Miguel, continuó, necesitaremos tu experiencia médica para asegurar que nadie resulte permanentemente dañado. Sofía, debes preparar algún tipo de cobertura legal en caso de que algo salga mal y necesitemos asistencia médica oficial. Hay algo más que deberían saber, dijo Francisco, su voz tornándose más grave. Una vez que comencemos este proceso, el viajero lo sentirá inmediatamente. Intentará interferir, posiblemente atacar. Necesitarán protegerse. ¿Cómo nos protegemos contra algo que apenas comprendemos?, preguntó Sofía. Eduardo está en lo correcto con la jaula de Faraday, respondió Francisco. Los campos electromagnéticos son su principal medio de influencia, pero también responde a los símbolos y rituales en los que creía en vida. Era un físico, pero tenía una fascinación por la numerología y ciertos rituales esotéricos, añadió Rafael leyendo de su investigación. Según sus colegas, combinaba teorías cuánticas con misticismo. Exactamente, confirmó Francisco. Pueden usar eso contra él. Símbolos, patrones numéricos específicos, incluso ciertas frecuencias de sonido que consideraba armónicas universales. Eduardo tomaba notas frenéticamente. Esto es fascinante. Podríamos crear una especie de barrera contra su influencia basada en estos principios. Las luces del laboratorio parpadearon violentamente y todos los equipos conectados al cuerpo de Francisco emitieron alarmas simultáneas. ¡Está aquí!, gritó la voz de Francisco a través del teléfono. Puedo sentirlo. Está intentando. La llamada se cortó abruptamente. Al mismo tiempo, uno de los monitores conectados a Francisco explotó en una lluvia de chispas, provocando que Sofía gritara y saltara hacia atrás. «La jaula de Faraday», ordenó Eduardo. «Refuércenla.
Rafael y Miguel corrieron a ajustar la malla metálica alrededor del ataúd. Yo me quedé paralizada mirando el rostro inmóvil de mi hijo, mientras el caos se desataba a nuestro alrededor. Por un instante tan breve que podría haberlo imaginado, me pareció ver un movimiento en su rostro, como si sus párpados hubieran temblado. ¡Eduardo!, llamé. Creo que se movió. El profesor se precipitó hacia el ataúd escaneando los monitores restantes. Increíble. Hay un pico masivo de actividad cerebral como una sobrecarga de... No terminó la frase. Con un sonido como el de un trueno distante, todas las luces del laboratorio se apagaron, sumiéndonos en la oscuridad total. En el silencio que siguió, pude escuchar algo que heló mi sangre, una respiración. No la nuestra, que era agitada y temerosa, sino una respiración lenta, deliberada, que parecía venir de todas partes y de ninguna a la vez. «No estás solo», susurró una voz que no era la de ninguno de nosotros, una voz rasposa cargada de malicia. «Nunca lo estuvo, y ahora yo tampoco». Cuando las luces de emergencia se activaron iluminando tenuemente el laboratorio con un resplandor rojizo, todos miramos instintivamente hacia el ataúd. El cuerpo de Francisco seguía inmóvil, pero Miguel, que había estado de pie junto a él, nos miraba ahora con una expresión que no era la suya, una sonrisa torcida que nunca había visto en su rostro en todos los años que lo conocía. «Hola, familia», dijo con una voz que no era enteramente la suya. «Ha pasado mucho tiempo». El laboratorio quedó sumido en un silencio sepulcral, mientras todos mirábamos a Miguel, o más bien a la entidad que ahora habitaba su cuerpo. Su postura había cambiado sutilmente, los hombros más relajados, la cabeza ligeramente inclinada, los ojos moviéndose con una curiosidad casi infantil mientras examinaba sus propias manos. «¡Qué fascinante!», dijo con aquella voz que era y no era la de Miguel. Después de tantos años observando desde el umbral, finalmente estar en un cuerpo físico, sentir el aire en los pulmones, la sangre pulsando cada terminación nerviosa. Es exquisito. Rafael fue el primero en reaccionar, colocándose instintivamente delante de mí en un gesto protector. «Víctor Mendoza», dijo con voz tensa pero controlada. O debería decir el viajero. La sonrisa en el rostro de Miguel se ensanchó de forma antinatural. «Rafael Vega, arquitecto, padre ausente, esposo fracasado. Tu hijo habla mucho de ti en el otro lado. O debería decir, se lamenta mucho». «Deja en paz a Miguel», intervino Sofía dando un paso al frente con valentía que admiré. «Él no tiene nada que ver con lo que te pasó». El viajero giró lentamente la cabeza hacia ella, estudiándola con una mirada que me heló la sangre. «Sofía Torres, el primer amor de Francisco. Qué conmovedor que sigas aquí luchando por él después de tantos años». Su voz se tornó burlona. «¿Amor eterno o simplemente culpa? Nunca le dijiste que habías decidido romper con él esa misma noche. ¿Verdad que habías conocido a alguien en la universidad?» El rostro de Sofía palideció. «Eso no es... ¿Cómo podrías saber?» «Del otro lado los secretos son como gritos en el silencio», respondió deleitándose con su incomodidad. «Veo los arrepentimientos, las mentiras, las pequeñas traiciones que los vivos llevan como cadenas invisibles». Eduardo, que había estado observando la situación con intensidad científica, dio un paso cauteloso hacia uno de sus equipos. «La posesión completa de un huésped vivo. Es extraordinario. ¿Cómo lo lograste?» La mirada del viajero se dirigió a Eduardo, y por un instante su expresión se suavizó casi con respeto profesional. «Ah, el profesor caído en desgracia. Tus teorías sobre los puentes cuánticos y la conciencia no local están sorprendentemente cerca de la verdad. Digamos simplemente que Miguel tenía grietas en su armadura psíquica, culpa por sobrevivir cuando su amigo murió, remordimiento por la vida que ha construido sobre las cenizas de esa tragedia. Fue receptivo». Dio unos pasos por el laboratorio moviendo el cuerpo de Miguel con una gracia inquietante, como un bailarín que aprende una nueva coreografía. «Para responder a tu pregunta, es bastante similar a tu teoría del anclaje. Encontré una resonancia entre mi patrón de conciencia y el suyo. La diferencia es que yo no pedí permiso». «Déjalo ir», dije finalmente encontrando mi voz. «Por favor, Miguel no te ha hecho ningún daño». El viajero me miró directamente, y lo que vi en esos ojos, la mezcla de Miguel y algo infinitamente más antiguo y frío, me hizo temblar. «Daniela Vega», pronunció mi nombre como si lo saboreara. «La madre devota, la que nunca se rindió.
Se acercó a mí y Rafael tensó su postura listo para intervenir. De todos ustedes, tú eres la única que comprendo completamente. Tu dolor, tu negativa a aceptar lo inevitable, son sentimientos que conozco íntimamente. Se detuvo a 1 metro de distancia y pude oler el familiar aroma del aftershave de Miguel, mezclado con algo más, un olor metálico como el de una tormenta eléctrica. No voy a hacerte daño, Daniela, dijo con voz sorprendentemente suave. Ni a ninguno de ustedes, al menos no mientras cooperen. ¿Qué quieres?, preguntó Rafael, su voz firme a pesar del miedo palpable. El viajero dirigió su mirada hacia el ataúd donde yacía Francisco y un destello de algo envidia. Odio cruzó su rostro. Lo mismo que ustedes. Una segunda oportunidad. La diferencia es que yo ya he tomado la mía, mientras que su querido Francisco sigue jugando según las reglas buscando el camino correcto. Se rió un sonido discordante que no pertenecía a la garganta de Miguel. Siempre fue así incluso del otro lado, tan noble, tan preocupado por no dañar a nadie. Pero la verdad es que el regreso exige un precio. Yo simplemente decidí que alguien más lo pagara por mí. Las personas que has asesinado, dijo Sofía. El juez, el fiscal, los médicos. Justicia poética, ¿no crees?, respondió encogiéndose de hombros con una indiferencia escalofriante. Ellos me robaron mi vida. Yo tomé la suya para reclamar otra. ¿Qué tienes que ver con Francisco?, preguntó Rafael. ¿Por qué te importa lo que hagamos? El viajero caminó lentamente hacia el ataúd y todos contuvimos la respiración mientras observaba el rostro sereno de mi hijo. Somos más parecidos de lo que creen, dijo finalmente. Ambos morimos el mismo día en el mismo hospital. Nuestras conciencias quedaron atrapadas en el mismo intersticio. Durante 15 años fuimos compañeros en el umbral. Su voz adquirió un tono casi nostálgico. Al principio intenté enseñarle, compartir lo que había aprendido sobre la naturaleza de nuestra existencia intermedia, cómo manipular las energías, cómo comunicarse. Pero él no aprobaba tus métodos, concluyó Eduardo. Tan perceptivo, asintió el viajero. Francisco tiene escrúpulos. Cuando descubrió lo que yo estaba dispuesto a hacer para regresar, se convirtió en mi adversario. Ha estado interfiriendo, advirtiendo a las almas que intento reclutar, debilitando mis conexiones. Se giró para mirarnos, sus ojos brillando con una intensidad febril. Y ahora ha encontrado su propio camino de regreso, uno que de tener éxito socavaría todo lo que he construido. Si las almas atrapadas descubren que existe una forma de regresar sin tomar por la fuerza lo que necesitan. Dejó la frase inconclusa, pero su implicación era clara. No vas a impedir que ayudemos a Francisco, dije sorprendiéndome con la firmeza de mi propia voz. El viajero inclinó la cabeza estudiándome con curiosidad. En realidad, Daniela, he venido a ofrecer mi ayuda. Esa declaración nos dejó a todos momentáneamente sin palabras. ¿Por qué harías eso?, preguntó finalmente Rafael, su voz cargada de sospecha. ¿Autopreservación?, respondió con una sonrisa que no llegó a los ojos. Verán, la presencia de Francisco en el umbral ha sido problemática para mí. Preferiría tenerlo aquí en el mundo físico, donde sus opciones son más limitadas. Además, añadió mirando a Eduardo, tengo cierta curiosidad científica por ver si su método funciona. Un experimento, si quieren. ¿Y el precio de esta ayuda?, preguntó Sofía. Ah, la abogada, sonrió el viajero, siempre buscando la letra pequeña. El precio es simple: una vez que Francisco regrese, ustedes nos dejarán a ambos en paz. Sin interferencias, sin intentar exorcizarme o devolverme al otro lado. Vivo mi vida, él vive la suya. En el cuerpo de mi amigo, señaló Sofía con amargura. El viajero se encogió de hombros. Considérenlo un sacrificio necesario, un cuerpo por otro, bastante justo en mi opinión. Eduardo, que había estado inusualmente silencioso, dio un paso adelante. Hay algo que no encaja. Si realmente quisieras ayudar, ¿por qué interferir con nuestros equipos? ¿Por qué la demostración dramática en impresiones?, respondió el viajero sonriendo. Quería que entendieran con quién están tratando. Y, añadió mirando nuevamente hacia el ataúd, quería comprobar la fuerza del vínculo de Francisco con su cuerpo. Su reacción a mi presencia fue informativa. ¿Qué quieres decir?, pregunté, un escalofrío recorriéndome la espalda. Su conciencia respondió protegiendo su ancla física, un reflejo interesante. Se volvió hacia Eduardo.
Tu teoría sobre la superposición cuántica es correcta, profesor. Parte de Francisco está aquí, parte está en el umbral, y las dos partes están entrelazadas. La pregunta es, ¿cuál prevalecerá si intentan traerlo de vuelta completamente? Eduardo pareció fascinado a pesar de la situación. ¿Estás sugiriendo que podría haber un conflicto entre los aspectos de su conciencia durante la transición? Precisamente, asintió el viajero. Y es ahí donde puedo ser útil. Conozco los patrones energéticos del umbral mejor que nadie. Puedo ayudar a sincronizarlos. Rafael dio un paso hacia adelante. Digamos que aceptamos tu oferta. ¿Qué garantía tenemos de que cumplirás tu palabra? El viajero sonrió. Ninguna, por supuesto, pero tampoco tienen muchas alternativas, ¿verdad? Miró hacia el cuerpo de Francisco. La ventana de oportunidad se cierra en menos de 48 horas. Sin mi ayuda, sus probabilidades de éxito son mínimas. Un silencio pesado cayó sobre el laboratorio mientras considerábamos la oferta imposible. Trabajar con el ser que había asesinado a múltiples personas, que había poseído a Miguel para intentar salvar a Francisco. Mi teléfono sonó rompiendo la tensión. El nombre de Francisco brillaba en la pantalla. El viajero sonrió. Parece que alguien quiere unirse a la conversación. Con manos temblorosas contesté y puse el altavoz. Francisco, mi voz sonaba insegura incluso a mis propios oídos. Mamá, respondió la voz de mi hijo, ahora débil y distante. Él está ahí, ¿verdad? Puedo sentirlo. Sí, respondí mirando al cuerpo de Miguel. Ha tomado a Miguel. Hola, Francisco, dijo el viajero acercándose al teléfono. Qué conmovedor que sigas preocupado por tu familia incluso ahora. Déjalos en paz, Víctor. La voz de Francisco sonaba firme a pesar de su debilidad. Tu pelea es conmigo. No hay pelea, respondió el viajero con falsa jovialidad. De hecho, acabo de ofrecer a tu familia mi ayuda para traerte de vuelta. ¿No es eso generoso? Hubo un largo silencio antes de que Francisco respondiera. ¿A qué precio? Coexistencia pacífica, respondió el viajero. Yo vivo mi vida, tú vives la tuya, sin interferencias mutuas. ¿Y Miguel? El viajero miró sus propias manos, las manos de Miguel, con expresión contemplativa. Un daño colateral necesario, a menos claro que prefieras quedarte donde estás y dejar que tu querida madre siga sufriendo otros 15 años. No lo escuches, Francisco, interrumpió Rafael. Encontraremos otra manera. No hay otra manera, respondió el viajero antes de que Francisco pudiera hablar. No en el tiempo que tienen. La ventana se cierra y cuando lo haga podría pasar otra década o más antes de que se abra de nuevo. Francisco, dije acercándome al teléfono. Sea cual sea tu decisión, la respetaremos. Pero quiero que sepas que daría cualquier cosa, mi energía, mi vida, si es necesario, por tener la oportunidad de abrazarte una vez más. Lo sé, mamá, respondió suavemente. Luego, tras una pausa, necesito hablar con él, a solas. Imposible, rechazó Rafael inmediatamente. Es la única manera, insistió Francisco. Necesito negociar ciertos términos. El viajero sonrió claramente intrigado. Qué interesante desarrollo. Estoy de acuerdo. ¿Cómo podéis hablar a solas? Preguntó Eduardo, la curiosidad científica sobreponiéndose momentáneamente a la situación. En el umbral, respondió el viajero. Puedo proyectar mi conciencia de regreso temporalmente, manteniendo este cuerpo en un estado de suspensión. ¿Como un trance? Preguntó Eduardo. Algo así, asintió el viajero. No se preocupen, regresaré. Tengo demasiado interés en el desenlace de esta pequeña tragedia familiar. Antes de que pudiéramos protestar, los ojos de Miguel se pusieron en blanco y su cuerpo se desplomó. Rafael alcanzó a sujetarlo antes de que golpeara el suelo. ¿Miguel? Preguntó Sofía, arrodillándose junto a él. No hubo respuesta. Su cuerpo estaba completamente inerte, aunque su pecho subía y bajaba con una respiración superficial. Parece estar en una especie de coma temporal, confirmó Eduardo tras un rápido examen. Signos vitales débiles pero estables. La llamada con Francisco también se había cortado, dejándonos en un silencio inquietante, observando el cuerpo inconsciente de Miguel y el ataúd donde yacía mi hijo. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó Sofía finalmente. Esperar, respondió Rafael, ayudando a Eduardo a colocar a Miguel en el pequeño sofá del laboratorio, y prepararnos para cualquier decisión que tome Francisco. Aprovechemos este tiempo, sugirió Eduardo.
Podemos reforzar la jaula de Faraday y configurar los monitores para la transferencia, sea lo que sea que decidan. Mientras los hombres se ponían a trabajar, me acerqué al ataúd de Francisco. En la penumbra rojiza de las luces de emergencia, su rostro parecía casi tener color, como si ya estuviera regresando lentamente a la vida. «Volverás a nosotros», susurré colocando mi mano sobre el cristal que nos separaba. De una forma u otra. El medallón de San Cristóbal pesaba contra mi pecho cálido como una promesa. Las siguientes horas transcurrieron en una atmósfera de tensa preparación. Eduardo, con la ayuda de Rafael, había transformado completamente el laboratorio. La jaula de Faraday alrededor del ataúd de Francisco había sido reforzada con materiales adicionales. Monitores y sensores de todo tipo rodeaban tanto el ataúd como el pequeño sofá donde Miguel, o más bien su cuerpo ocupado por el viajero, permanecía en estado catatónico. Sofía había salido brevemente para conseguir suministros adicionales y hacer algunas llamadas discretas a colegas de confianza, estableciendo lo que llamó un plan de contingencia legal en caso de que algo saliera terriblemente mal. Yo me había quedado junto al ataúd casi todo el tiempo hablando suavemente a Francisco, aunque no podía responderme contándole historias de los años que había perdido, prometiéndole que pronto estaríamos juntos de nuevo. Fue cerca de la medianoche cuando el cuerpo de Miguel se tensó súbitamente. Sus ojos se abrieron de golpe, pero ya no estaban vacíos, volvían a brillar con aquella inteligencia fría y antigua que nos había hablado antes. ¡Qué conmovedora escena!, dijo el viajero incorporándose y estirándose como si despertara de una siesta. La madre vigilante, el padre trabajando incansablemente, los fieles amigos ayudando, como una estampa de Navidad. ¿Dónde está Francisco?, pregunté directamente. ¿Qué habéis decidido? El viajero se levantó del sofá con una agilidad inquietante. Tu hijo es sorprendentemente tenaz, Daniela. Incluso después de 15 años en el umbral, sigue manteniendo ese irritante sentido de la moral que ustedes obviamente le inculcaron. Se acercó al ataúd observando el cuerpo de Francisco con una expresión que fluctuaba entre la admiración y el desprecio. Hemos llegado a un acuerdo. Yo ayudaré en su transición y a cambio él, bueno, digamos que ha ofrecido algo que no puedo rechazar. ¿Qué acuerdo?, preguntó Rafael acercándose con cautela. ¿Qué te ha prometido? Eso es entre nosotros, respondió el viajero con una sonrisa enigmática. Lo importante es que procederemos con el ritual de transferencia. Esta noche, Eduardo pareció alarmado, pero los cálculos indican que la ventana óptima sería mañana por la tarde, cuando la alineación electromagnética. Sus cálculos están basados en datos incompletos, profesor, interrumpió el viajero. Confíe en alguien que ha navegado entre estos mundos, el momento es ahora. La grieta está en su punto más permeable y no durará mucho. Miré a Rafael y a Eduardo buscando orientación. Ambos parecían tan perdidos como yo ante esta nueva información. ¿Qué necesitamos hacer?, preguntó finalmente Sofía, siempre práctica. El viajero sonrió claramente complacido con su disposición. La preparación es bastante simple. Necesitamos el conductor, el medallón que mencionó Francisco, dijo señalando hacia mi cuello. Y necesitamos al donante voluntario. Instintivamente toqué el medallón de San Cristóbal. Yo seré la donante, declaré. No, intervino Rafael inmediatamente. Ya discutimos esto. Debería ser yo. En realidad, interrumpió el viajero con un tono casi divertido. Francisco fue bastante específico sobre este punto. Quiere que ambos participen. ¿Ambos?, pregunté confundida. Un vínculo tripartito, explicó moviéndose por el laboratorio con la energía nerviosa de un científico, a punto de realizar un experimento crucial. Madre, padre e hijo. Poético, ¿no les parece, los que le dieron la vida la primera vez dándosela nuevamente? ¿Es eso seguro?, preguntó Eduardo claramente preocupado. ¿Dividir la transferencia entre dos donantes? Es más seguro que concentrarla en uno solo, respondió el viajero. El riesgo de agotamiento terminal se reduce significativamente. ¿Quieres decir muerte?, preguntó Sofía directamente. El viajero simplemente sonrió, ni confirmando ni negando. ¿Qué tenemos que hacer exactamente?, preguntó Rafael colocando una mano protectora en mi hombro. El viajero comenzó a mover equipos y a trazar un elaborado diagrama en el suelo con tiza. Necesitaremos colocar el ataúd en el centro de este patrón.
El profesor nos ayudará con los monitores. Queremos vigilar tanto los signos vitales de Francisco como los suyos durante la transferencia. Mientras hablaba, dibujaba un complejo patrón de círculos concéntricos y símbolos que no reconocí. Estos son amplificadores de resonancia cuántica, explicó al ver mi expresión confundida. Ayudarán a canalizar la energía vital de manera más eficiente. Parece una combinación de ecuaciones físicas y símbolos ocultistas, observó Eduardo estudiando el diagrama con interés profesional. La división entre ciencia y misticismo es más delgada de lo que la academia quisiera admitir, respondió el viajero. Ambos son intentos de codificar y manipular las fuerzas fundamentales del universo. Durante la siguiente hora todos trabajamos siguiendo sus instrucciones. El ataúd fue cuidadosamente colocado en el centro del diagrama. Eduardo conectó monitores a Francisco, a Rafael y a mí, mientras Sofía documentaba meticulosamente cada paso del proceso, tanto por razones legales como científicas. Finalmente todo estuvo preparado. El laboratorio había sido transformado en una extraña combinación de unidad médica de alta tecnología y templo ritual arcaico. La jaula de Faraday formaba un domo sobre nosotros. Las luces habían sido atenuadas, excepto por unas pocas lámparas estratégicamente ubicadas, y los monitores emitían un suave pitido rítmico que recordaba a un latido cardíaco. «Es hora», anunció el viajero. Rafael y yo nos colocamos a ambos lados del ataúd abierto, mientras el viajero se situaba a los pies. Sofía y Eduardo permanecían a cierta distancia junto a los equipos de monitorización. «Daniela», indicó el viajero, «coloca el medallón sobre el pecho de Francisco». Con manos temblorosas me quité la cadena del cuello. El pequeño medallón de plata brilló bajo la luz tenue mientras lo depositaba suavemente sobre el pecho inmóvil de mi hijo. «Ahora ambos coloquen una mano sobre el medallón y la otra sobre el corazón de Francisco», instruyó. Rafael y yo seguimos sus indicaciones, nuestras manos encontrándose brevemente sobre el pecho de nuestro hijo. Por un instante me sentí transportada 15 años atrás, a cuando éramos una familia unidos por el amor hacia este niño maravilloso. «Perfecto», murmuró el viajero. «Ahora cierren los ojos y concéntrense en Francisco, no en su cuerpo presente, sino en su esencia, en quién era, en todo lo que amaban de él, en los recuerdos que compartieron». Cerré los ojos y dejé que los recuerdos fluyeran. Francisco recién nacido, tan pequeño en mis brazos, sus primeros pasos tambaleantes hacia Rafael, su risa cuando lo empujábamos en los columpios del parque, su rostro concentrado mientras construía elaboradas estructuras con bloques, su primer día de escuela con su mochila demasiado grande, el orgullo en sus ojos cuando ganó aquella competencia de ciencias, la forma en que abrazaba a sus amigos, su pasión cuando hablaba de arquitectura siguiendo los pasos de su padre. «Sientan la conexión», continuó el viajero, su voz adquiriendo una cualidad hipnótica. «El vínculo que nunca se rompió ni siquiera con la muerte. Visualicen esa conexión como un hilo dorado que los une a través del tiempo y el espacio, a través de la barrera entre mundos». Sentí un calor emanando del medallón bajo mi mano, expandiéndose gradualmente. Al principio pensé que era mi imaginación, pero la sensación se intensificó hasta volverse casi dolorosa. «Está funcionando», susurró Eduardo desde su posición junto a los monitores. «Hay actividad electromagnética creciente alrededor del ataúd y... Dios mío, la actividad cerebral de Francisco está aumentando exponencialmente». «No abran los ojos», ordenó el viajero con voz tensa. «Mantengan la concentración. Estamos en el punto crítico». El calor bajo mi mano se transformó en una especie de corriente eléctrica que parecía fluir desde mi pecho a través de mi brazo y hacia el medallón. Era una sensación extraña, no exactamente dolorosa, pero profundamente agotadora, como si algo esencial estuviera siendo drenado de mi ser. «Los signos vitales de ambos están descendiendo», advirtió Sofía con preocupación. «¿Deberíamos detener esto?» «No», exclamó el viajero. «Estamos en el punto de transferencia. Interrumpirlo ahora sería catastrófico». La corriente se intensificó y sentí mis rodillas debilitarse. A mi lado escuché a Rafael respirar con dificultad, evidentemente experimentando lo mismo. Pero no podía detenerme, no cuando estábamos tan cerca de traer a Francisco de vuelta. «Algo está sucediendo», anunció Eduardo, su voz mezclando alarma y asombro. «La temperatura corporal de Francisco está aumentando, acercándose a niveles normales. Y hay...»
Hay impulsos eléctricos recorriendo su sistema nervioso. Continúen, instó el viajero, y noté que su propia voz sonaba esforzada como si él también estuviera realizando un intenso esfuerzo. La barrera está cediendo. Puedo sentir a Francisco acercándose. Mi cabeza comenzó a dar vueltas por el esfuerzo y tuve que apoyarme contra el ataúd para no caer. La fatiga era abrumadora, como si hubiera corrido una maratón sin preparación. Junto a mí escuché a Rafael soltar un gemido de esfuerzo. Sus niveles están peligrosamente bajos, advirtió Sofía, ahora claramente alarmada. Eduardo, tenemos que intervenir. Espera, respondió Eduardo, su voz temblando de excitación. Mira los monitores. Es extraordinario. Las ondas cerebrales de Francisco están sincronizándose con las de Daniela y Rafael. Es como si estuvieran entrelazados cuánticamente. De repente sentí una presencia no física, sino como una conciencia que se deslizaba junto a la mía. Era cálida, familiar, amada. Era Francisco. No lo veía, no lo oía, pero lo sentía con una certeza absoluta, como si una parte de mí que había estado ausente durante 15 años, finalmente hubiera regresado. Francisco, susurré, las lágrimas corriendo por mis mejillas cerradas. Y entonces, cuando pensaba que no podría soportar más la extracción de energía, algo cambió. La corriente que fluía de mí hacia el medallón pareció invertirse. Ahora sentía algo fluyendo de vuelta, no mi propia energía, sino algo diferente, algo que traía consigo una oleada de emociones, gratitud, amor, esperanza. «Está sucediendo», exclamó el viajero, su voz mezclando asombro y algo que sonaba casi como miedo. «La transición está completándose». Un sonido agudo llenó el laboratorio, el monitor cardíaco de Francisco, que repentinamente registraba latidos. Débiles al principio, luego más fuertes, más regulares. «Pulso estable», anunció Eduardo incrédulo. «Respiración iniciándose. Actividad cerebral consistente con un estado de conciencia emergente. Es científicamente imposible, pero está ocurriendo ante nuestros ojos». «Abran los ojos», ordenó el viajero. «Ahora». Abrí los ojos, exhaustada pero electrizada por la anticipación. Lo primero que vi fue el rostro de Francisco. Ya no tenía la palidez de la muerte. Un suave rubor coloreaba sus mejillas. Y entonces, mientras observaba con el corazón desbocado, sus párpados temblaron y se abrieron. Unos ojos marrones idénticos a los míos parpadearon con confusión antes de enfocarse lentamente. Primero en mi rostro, luego en el de Rafael, y finalmente más allá de nosotros, en algo que parecía sorprenderle. «Francisco», susurré, incapaz de creer que realmente estaba viendo a mi hijo mirarme después de 15 años. «¿Puedes oírme?» Sus labios se movieron secos y torpes tras años de inactividad, formando palabras sin sonido al principio. Rafael acercó rápidamente un vaso de agua con una pajita a sus labios. Francisco tomó un pequeño sorbo y la nuez de Adán en su garganta se movió cuando tragó. Intentó hablar de nuevo y esta vez un sonido rasposo emergió. «Mamá». Una pausa, otro intento. «Papá». Rafael soltó un sollozo que había estado conteniendo durante 15 años. Yo simplemente no podía hablar, abrumada por una alegría tan intensa que dolía. Francisco movió ligeramente la cabeza a sus ojos, recorriendo el laboratorio hasta detenerse en la figura que permanecía a los pies del ataúd. Una expresión compleja cruzó su rostro, reconocimiento, cautela y algo que parecía casi compasión. «Víctor», logró articular. El viajero, aún en el cuerpo de Miguel, inclinó la cabeza en un gesto que parecía casi respetuoso. «Bienvenido de vuelta, Francisco. Ha sido un viaje interesante, ¿no es así?» Francisco intentó incorporarse, pero su cuerpo inactivo durante tantos años apenas respondió. Rafael y yo inmediatamente lo ayudamos, sosteniéndolo mientras Eduardo y Sofía se acercaban, sus rostros reflejando una mezcla de asombro científico y emoción humana. «Despacio», advirtió Eduardo. «Tu cuerpo necesita tiempo para reactivarse completamente». Francisco asintió débilmente, pero sus ojos seguían fijos en el viajero. «Cumple tu promesa», logró decir. El viajero sonrió, pero la expresión no tenía su habitual frialdad calculadora. Parecía casi resignada. «Siempre tan honorable, incluso ahora. Muy bien, cumpliré mi parte del trato». «¿Qué trato?», preguntó Rafael, mirando entre los dos con preocupación. «¿Qué has prometido, Francisco?». Antes de que Francisco pudiera responder, el viajero dio un paso hacia atrás.
Tu hijo es verdaderamente extraordinario, Rafael Vega. Deberías estar orgulloso. Ha negociado no solo su regreso, sino también el de su amigo. ¿Qué quieres decir?, preguntó Sofía acercándose cautelosamente. Nuestro acuerdo, explicó el viajero, es que yo ayudaría en su transición y a cambio él me ayudaría a encontrar un anfitrión alternativo, uno que no fuera un ser humano vivo. ¿Es eso posible?, preguntó Eduardo, su mente científica claramente fascinada a pesar de la situación. Teóricamente, respondió el viajero, con el conocimiento adecuado y las circunstancias correctas. Francisco asintió débilmente intentando hablar de nuevo. Su voz era más fuerte esta vez, aunque todavía ronca por el desuso. Un cuerpo artificial. Bioimpresión 3D. Eduardo, puede... Fascinante, murmuró Eduardo, su mente claramente acelerándose con las posibilidades. Un constructo biológico impreso sin conciencia preexistente, pero con todas las estructuras necesarias para sostener una... Aunque el proceso llevaría meses, incluso años. Tiempo que no tengo, intervino el viajero. No en mi estado actual. La posesión es inestable. Este cuerpo eventualmente me rechazará o colapsará bajo la tensión de mantener dos conciencias. Entonces, ¿qué? Comencé a preguntar, pero me interrumpí cuando el viajero se tambaleó repentinamente. Ah, dijo llevándose una mano al pecho. Parece que nuestro amigo Miguel está luchando más fuerte de lo que anticipé. Impresionante. Déjalo ir, exigió Francisco, su voz ganando fuerza con cada palabra. Ese era nuestro acuerdo. Yo regreso, tú liberas a Miguel, y juntos encontramos una solución permanente para ti. El viajero pareció considerar esto su rostro, el rostro de Miguel, contorsionándose entre expresiones conflictivas. Finalmente asintió. Muy bien, un trato es un trato, pero necesitaré un receptáculo temporal mientras preparamos esta solución permanente. El teléfono, sugirió Francisco señalando débilmente hacia el antiguo Nokia que ahora yacía junto al medallón en su pecho. Funcionó para mí durante 15 años. Un dispositivo electrónico, consideró el viajero. Limitante pero factible temporalmente. Miró a Eduardo. Profesor, le sugiero que comience a investigar la bioimpresión 3D inmediatamente. No soy un huésped paciente. Eduardo asintió claramente, tanto perturbado como intrigado por la propuesta. Una última cosa, dijo el viajero mirando ahora directamente a Francisco. ¿Cómo sé que cumplirás tu parte una vez que libere a tu amigo? La confianza es difícil para mí. Francisco sostuvo su mirada con una firmeza sorprendente para alguien que acababa de regresar de la muerte. Porque a diferencia de ti, yo mantengo mi palabra, y porque todos merecen una segunda oportunidad, incluso tú, Víctor. Algo cambió en la expresión del viajero, un destello de emoción genuina que rompió brevemente su máscara de control calculado. Asintió lentamente, luego extendió la mano hacia el teléfono. Supongo que nos veremos pronto entonces, dijo tocando el dispositivo. Una existencia electrónica no es ideal, pero es preferible a regresar al umbral. Por ahora. Con esas palabras, el cuerpo de Miguel se convulsionó violentamente. Sus ojos se pusieron en blanco. Su boca se abrió en un grito silencioso y por un instante pareció que algo, una especie de neblina oscura, flotaba entre él y el teléfono. Luego, tan rápidamente como había comenzado, todo terminó. Miguel se desplomó hacia adelante, siendo atrapado por Rafael antes de golpear el suelo. Simultáneamente, el teléfono en el pecho de Francisco emitió un pitido extraño y la pantalla se iluminó con un patrón de píxeles que formaban algo similar a un rostro estilizado. ¿Víctor?, preguntó Eduardo acercándose cautelosamente al teléfono. El patrón de píxeles cambió formando lo que parecía una sonrisa simplificada. «Funcionó», susurró Sofía incrédula. «Miguel», dije recordando súbitamente a nuestro amigo. «Está...» Rafael, que sostenía a Miguel, asintió con alivio. Respirando normalmente. «Creo que solo está inconsciente». Francisco extendió una mano temblorosa hacia el teléfono, observándolo con una mezcla de compasión y cautela. «Te ayudaremos», dijo suavemente. «Encontraremos una manera». El patrón de píxeles cambió nuevamente, formando lo que podría interpretarse como un asentimiento. Me acerqué a Francisco tomando su mano libre entre las mías. Estaba cálida, no con el calor febril del ritual, sino con el calor natural de la vida. Era real. Mi hijo había regresado.
Bienvenido a casa, susurré mientras las lágrimas corrían libremente por mi rostro. Los rayos del amanecer se filtraban a través de las pesadas cortinas del laboratorio, bañando la estancia con una luz dorada que parecía apropiadamente simbólica. Una nueva vida, un nuevo día. Francisco estaba sentado en el borde del ataúd que habíamos adaptado como una improvisada cama. Rafael lo sostenía mientras Eduardo y yo ayudábamos a ejercitar cuidadosamente sus músculos atrofiados. Cada pequeño movimiento era un milagro: dedos flexionándose, muñecas girando, tobillos rotando. «Es extraordinario», murmuraba Eduardo repetidamente, monitorizando los signos vitales de Francisco. «Tu cuerpo debería mostrar una atrofia muscular severa después de 15 años de inmovilidad, pero es mínima. Es como si hubieras estado en algún tipo de hibernación perfecta». «Algo así», respondió Francisco, su voz ganando fuerza y claridad con cada hora que pasaba. «Del otro lado el tiempo funciona diferentemente, y creo que mi conciencia de alguna manera mantuvo mi cuerpo». Miré a mi hijo con asombro renovado. Físicamente seguía siendo el adolescente de 17 años que había perdido, pero sus ojos reflejaban algo mucho más antiguo, una sabiduría que no correspondía a su juventud. «¿Cómo te sientes?», pregunté ajustando la manta sobre sus hombros. A pesar de los signos vitales normalizados, su cuerpo aún tenía dificultades para mantener una temperatura constante. «Extraño», admitió con una pequeña sonrisa. «Como si estuviera usando un traje que solía pertenecerme, pero ya no me queda del todo bien. Mi mente recuerda 15 años de experiencias que mi cuerpo nunca vivió». En la esquina del laboratorio, Sofía atendía a Miguel, quien había recuperado la conciencia hacía una hora, pero seguía desorientado y débil. El teléfono con el viajero atrapado dentro reposaba sobre una mesa cercana, conectado a un cargador. De vez en cuando la pantalla se iluminaba con patrones que parecían indicar que estaba observando, escuchando. «¿Qué recuerdas exactamente?», preguntó Rafael sentándose junto a Francisco. «De esos 15 años, del otro lado». Francisco miró a lo lejos como contemplando un horizonte invisible. Es difícil traducirlo a términos comprensibles. No era un lugar como lo entendemos, sino más bien un estado de ser. Sin tiempo lineal, sin espacio físico. Las conciencias existían juntas, a veces entrelazándose, compartiendo experiencias, recuerdos. «¿Había otros como tú?», preguntó, insegura de si quería realmente escuchar la respuesta. Francisco asintió. «Muchos. Algunas almas simplemente pasan a través hacia lo que viene después. Otras se quedan atrapadas por un tiempo, generalmente debido a algún asunto sin resolver. Y unas pocas, como Víctor y yo, quedamos ancladas en el umbral debido a las circunstancias específicas de nuestras muertes». «¿Y qué hacías allí durante todo ese tiempo?», preguntó Rafael, su voz mezclando curiosidad y dolor por los años perdidos. Una sonrisa serena cruzó el rostro de Francisco. «Aprendía, observaba. Crecía a mi manera. Al principio estaba confundido, asustado. Víctor me encontró, me guió. En esos primeros años fue casi un mentor». Miró hacia el teléfono brevemente. Él llevaba más tiempo allí y comprendía mejor las reglas o la falta de ellas. Me enseñó a mantener mi sentido de identidad, a comunicarme con otras conciencias, a navegar las corrientes del umbral. «¿Cuándo cambió?», preguntó Eduardo. «¿Cuándo se volvió hostil?», «Cuando descubrió una manera de influir en el mundo físico», respondió Francisco, su expresión ensombreciéndose. «Al principio eran cosas pequeñas: mover objetos, afectar campos electromagnéticos, aparecer brevemente como sombras o luces. Pero luego descubrió que podía influir en los sueños de los vivos y eventualmente en sus pensamientos cuando estaban vulnerables. Y finalmente la posesión completa», concluyó Eduardo. Francisco asintió. «El paso final. Pero requiere una enorme cantidad de energía que solo podía obtener tomándola de los vivos». «Las víctimas», dijo Sofía desde su lugar junto a Miguel. «Sí, cuando comprendí lo que estaba haciendo intenté detenerlo. Advertí a otras almas atrapadas, interferí cuando pude. Se convirtió en una especie de guerra fría entre nosotros. Hasta que encontraste tu propio camino de regreso», dije. «No exactamente», respondió Francisco, sorprendiéndonos. «Siempre supe que era posible regresar sin dañar a otros. El problema era que requería condiciones muy específicas, donantes voluntarios, con un vínculo emocional fuerte, un ancla física adecuada y la alineación correcta entre mundos». «La ventana», murmuró Eduardo. «Exacto.
Durante 15 años esperé pacientemente observando los patrones buscando el momento adecuado. Y cuando finalmente llegó me encontré con que Víctor también lo había percibido y estaba acelerando sus planes. Una carrera, dijo Rafael. Francisco asintió. De cierta forma, él quería establecerse completamente en este lado antes de que yo pudiera regresar y exponer su método. Yo necesitaba regresar antes de que él consolidara su poder y cerrara mi camino permanentemente. Se movió ligeramente haciendo una mueca cuando sus músculos protestaron. Eduardo inmediatamente ajustó la posición de sus piernas. Lo que no entiendo, dijo Sofía acercándose, es por qué acordaste ayudarlo, después de todo lo que ha hecho las personas que ha lastimado. Francisco la miró con aquellos ojos antiguos en un rostro joven. Porque entiendo lo que es estar atrapado. 15 años en el umbral me enseñaron compasión incluso por aquellos que toman decisiones desesperadas. Él asesinó gente, insistió Sofía. Lo sé, respondió Francisco suavemente. Y tendrá que enfrentar las consecuencias de eso de una forma u otra. Pero también sé que una existencia permanente en el umbral es un tormento que no le desearía a nadie. Si podemos encontrar una manera de que exista sin dañar a otros... ¿Realmente crees que es posible? Preguntó Eduardo mirando hacia el teléfono. Un cuerpo artificial que pueda albergar una conciencia completa. Teóricamente, respondió Francisco. La conciencia es fundamentalmente un patrón de información no atada inherentemente a la biología humana. Con la tecnología adecuada, un constructo diseñado específicamente podría servir. Esto va más allá de cualquier frontera ética o científica conocida, murmuró Eduardo, aunque su expresión revelaba más fascinación que preocupación. Lo sé, asintió Francisco. Por eso debe hacerse con extremo cuidado y bajo condiciones controladas. Víctor no es el único atrapado en el umbral. Si encontramos una solución viable, podría ayudar a muchas almas perdidas. ¿Estás sugiriendo algún tipo de programa de repatriación para almas atrapadas? Preguntó Rafael incrédulo. Francisco sonrió ligeramente. Suena absurdo cuando lo pones así, pero esencialmente, sí. No inmediatamente, por supuesto. Primero tenemos que resolver muchas cuestiones técnicas y éticas. Pero eventualmente... Se interrumpió cuando Miguel se incorporó súbitamente en su silla completamente despierto. Francisco, su voz era débil pero clara, sus ojos fijos en su amigo resucitado. ¿Es realmente tú? Sí, Miguel, respondió Francisco con una sonrisa cálida. Soy yo. Miguel se levantó tambaleante acercándose con pasos inseguros hasta detenerse frente a Francisco. Con manos temblorosas tocó el rostro de su amigo como para asegurarse de que era real. 15 años, susurró. Han pasado 15 años y tú sigues siendo tú. En cierto modo, respondió Francisco colocando su mano sobre la de Miguel. En otros soy alguien completamente diferente. Miguel soltó una risa que se convirtió en sollozo. Siempre fuiste un maldito filosófico. Se abrazaron un abrazo torpe debido a la debilidad física de ambos, pero cargado de emoción. Observando la escena sentí mi corazón rebosante. Mi hijo había regresado, y no solo eso había regresado trayendo una sabiduría y compasión que trascendía su edad física. En ese momento el teléfono sobre la mesa emitió un pitido. La pantalla mostró un patrón que parecía comunicar impaciencia. Alguien está ansioso por discutir los siguientes pasos, comentó Eduardo mirando hacia el dispositivo. Francisco asintió separándose suavemente de Miguel. Necesitaremos ayuda. Esto va más allá de lo que cualquiera de nosotros puede lograr solo. ¿Qué tienes en mente?, preguntó Rafael. Un equipo, respondió Francisco. Científicos, médicos, ingenieros, especialistas en ética. Personas dispuestas a explorar lo desconocido con precaución y responsabilidad. Eso suena a un proyecto enorme, observó Sofía, sin mencionar los aspectos legales y éticos imposibles. Lo es, asintió Francisco, pero es necesario. Lo que hemos experimentado aquí es solo el comienzo. La grieta entre mundos sigue abierta y hay otros como Víctor que eventualmente encontrarán su camino. Necesitamos estar preparados. Miré a mi hijo con una mezcla de orgullo y asombro. Había regresado de la muerte no solo para estar con su familia de nuevo, sino con un propósito más grande. Y mientras tanto me pregunté tomando su mano, ¿qué hacemos contigo? El mundo piensa que estás muerto desde hace 15 años. Francisco sonrió apretando mi mano con la poca fuerza que tenía. Supongo que tendremos que ser creativos con eso también.
Sofía puede ayudarnos con los aspectos legales. Podríamos crear una historia de identidad equivocada y amnesia. Sugirió Sofía, su mente ya trabajando en las posibilidades. No sería sencillo, pero con los contactos adecuados. Un paso a la vez, intervino Rafael colocando una mano sobre el hombro de Francisco. Primero necesitamos llevarte a un lugar seguro donde puedas recuperarte adecuadamente. Este laboratorio no es un entorno ideal para la rehabilitación. Mi casa en el Cabañal, sugerí. Está lo suficientemente aislada y tengo espacio. Rafael asintió. Vendré también, al menos inicialmente. Francisco necesitará supervisión constante mientras su cuerpo se readapta. La idea de tener a ambos en mi casa como la familia que una vez fuimos me llenó de una alegría que no había sentido en 15 años. Entonces está decidido, dijo Eduardo ya recogiendo equipos para el traslado. Llevamos a Francisco a la casa de Daniela para su recuperación, mientras yo comienzo a investigar las posibilidades de bioimpresión para nuestro amigo electrónico. El teléfono emitió otro pitido, esta vez con un patrón que parecía casi de aprobación. Francisco miró a su alrededor a todas las personas que habían colaborado para hacer posible su regreso, y luego a mí y a Rafael. Sus ojos brillaban con emoción contenida. Gracias, dijo simplemente. A todos. Mientras preparábamos todo para el traslado, no pude evitar pensar en lo extraordinario de nuestra situación. Hace solo una semana era una mujer solitaria atrapada en el dolor de un pasado que no podía cambiar. Ahora estaba ayudando a mi hijo, resucitado, a prepararse para un futuro que ninguno de nosotros podía imaginar completamente. La muerte, como Francisco había dicho durante una de nuestras conversaciones telefónicas, no era el final de la historia. A veces era solo el comienzo de una extraordinaria y nueva jornada, y nuestra jornada apenas comenzaba.